social, ¿no? Pero no pensamos efectivamente un trabajador al que está siendo asesinado, el que está siendo agredido y que muere como consecuencia del trabajo, ¿no? Por ejemplo, los asaltos en los buses de transporte, ¿no? Claro, nos preocupa por el lado de los pasajeros que son agredidos, pero estamos viendo que esto es un entorno laboral, es decir, el trabajo de transportar pacientes también está siendo sometido a la violencia. Y es que en realidad los indicadores de robos a negocios son muy altos. Cada día vemos cómo se roban pues, en diferentes negocios de restaurantes, de grifos, tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es pues, el ámbito donde se trabaja y ahí es donde llega la violencia. Y la violencia no importa las paredes, no importa puertas, nada, simplemente ingresa. Y evidentemente los lugares de trabajo no son inmunes. Las cifras respecto a violencia, especialmente entre los que más investigan y reportan y registran, como por ejemplo son los países desarrollados, es impresionante. Miren, para aquí, entre una investigación entre los años 80 y 89 en Estados Unidos, el homicidio fue la tercera causa más importante de la muerte de los accidentes de trabajo. O sea, entendido las lesiones por arma de fuego como accidentes de trabajo, porque no estaba programado que la persona muriera en su trabajo como consecuencia de esto, ¿no? Y esto sigue aumentando cada día más, ¿no? Y sobre todo, más aún ahora con la presentación de la incorporación de la mujer en el ambiente laboral, ¿no? Esto incluso ha significado que sea un poquito más significativo en el caso de las damas porque son agredidas, principalmente ellas como víctimas. Entonces, todos son trabajadores, todos han sido de alguna manera lesionados en un momento en que ni siquiera se pensaba que podían ocurrir. Ojo, y eso también nos toca a nosotros como trabajadores hospitalarios, ya lo vamos a conversar, ¿ya? O sea, las cantidades de homicidios, las muertes, las lesiones con heridas o lesiones que no, digamos, significaron una muerte necesariamente, pero que pudieron haber producido una discapacidad, son muy bien registradas y están en las, digamos, investigaciones policiales, ¿eh? Entonces, se dice que de 2 millones de trabajadores, lo dice la OSHA, ¿no? En Estados Unidos son víctimas de violencia en el lugar de trabajo. Pero lo que nos interesa con este preámbulo es pensar qué es la violencia del trabajo. ¿No es la violencia solo las armas de fuego, los ataques de personas antisociales? Pero en realidad no solo es eso, ¿no? Hay que entender y hay que diferenciar algunos detalles ahí. Por ejemplo, el tema de la agresión, en realidad, hoy en día ni siquiera puede ser, a veces ya la agresión no es necesariamente directa, o sea, no es física, sino puede ser incluso una conducta, ¿no? Que tiene la intención de dañar a otra persona dentro del lugar de trabajo. Y eso sin tocarlo, sin mirarlo, sin decirle nada, inclusive. Por eso es que puse ese dibujito de acá arriba, donde, por ejemplo, usted la, digamos, eh, la honorabilidad de una persona mandando un email con una fotografía que puede ser incluso trucada, ¿no? Y eso se puede hacer y se hace en el ambiente de trabajo, lamentablemente. Y eso es una forma de producir violencia. Y claro, lo típico de la violencia es cuando ya se hace físicamente, es decir, donde hay un acto, ¿no? Donde hay una intención de provocar un daño, un dolor o una lesión a otra persona. Eso es lo que es típicamente considerado violencia. Pero las agresiones también son consideradas violencia. Otro tema, otra forma de violencia es el acoso, y especialmente las damas, ¿no? Aunque eso no quiere decir que los varones no son acosados por otros varones también, y en algunos casos por mujeres también, pero principalmente son las damas las más vulnerables, ¿no? Donde, bueno, comportamientos, palabras, acciones, contactos no deseados, ¿no? Sin que tengan un daño físico, sino simplemente una mella en su componente emocional, psicológico, persistente, continuo, que incluso las llega a hacer tener miedo de asistir al lugar de trabajo, eso es lo que se llama el famoso acoso, ¿no? Que lo vamos a desarrollar un poquito más. Luego están las amenazas, ¿no? O sea, esas manifestaciones de querer causar un daño físico, ¿no? Hoy te voy a pegar a la hora de salida, ¿no? Esa clásica frase también ocurre entre los trabajadores, ¿eh? Mucho cuidado con eso, o sea, sí se presentan, pero obviamente no se materializa, pero sí hay una amenaza, ¿no? Y evidentemente también hay posibilidades de que hayan agresiones físicas, es decir, las personas llegan a agarrarse los golpes, como se dice, y eso es muy, si ustedes lo investigaran detalladamente, incluso en los hospitales, los hospitales, el régimen registrado, tengo incluso videos, peleas entre médicos, peleas entre pacientes agrediendo a enfermeras, y eso es uno de los principales problemas ahora más
Entonces, la violencia en general es considerada por la OIT como toda acción, todo incidente o comportamiento que no puede considerarse una actitud razonable, pero en la cual la otra persona trata de atacar, perjudicar, degradar o herir al trabajador, ¿no? Siempre y cuando ocurra dentro del marco del trabajo, evidentemente. Entonces, esto, miren, es muy claro. Entonces, esto es todo hecho. No es que solo es un tipo de acción, no todo es considerado forma de violencia. Y ahí es que vienen algunas diferenciaciones mucho más finas que lo vamos a ver más a detalle. ¿Ya? Porque a veces hay actos violentos que no necesariamente tienen una manifestación física, ¿m? Y esos son también considerados violencia laboral. Aquí, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea considera que violencia laboral viene a ser una serie de incidentes en que los trabajadores sufren, que son, por ejemplo, abusos, amenazas o ataques, ¿no? Relacionados con su trabajo, e incluso puede ser en el camino de ida y vuelta al trabajo, ¿no? Que podrían ponerlo en peligro su integridad completa, física, y tanto su bienestar, ojo, bienestar, como su salud física, ¿no? Acá tienen otra definición de la organización dedicada a la salud ocupacional en Gran Bretaña. Todo incidente que un trabajador sea insultado, amenazado o agredido por otra persona en circunstancias sufridas durante el desempeño de su trabajo. Vamos a ver que incluso hasta los actos podrían ser violencia en el lugar de trabajo. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque finalmente un acto violento produce mella en el trabajador, en su psicología, y claro, si es dañado, muerto, evidentemente peor todavía, ¿no? Y eso significa que cuando hay un problema de violencia hay que hacer una serie de intervenciones, ¿no? Terapéuticas, y eso aumenta, pues, produce en la producción, etcétera, y eso aumenta los costos. Si es que si un cambio se hubiera venido, podría haberse evitado todo esto, ¿no? Miren, ahí dice, litigación subsecuente para las partes involucradas por violencia en el lugar de trabajo. Se habla de 120 billones por año en Estados Unidos, ¿no? 120 billones de dólares por año en Estados Unidos. Entonces, eso es una cosa que se dice, qué bárbaro, ¿no? Sí, o sea, es la frecuencia con que está ocurriendo, ¿no? Pero a lo más preocupante son aquellos costos que no se pueden cuantificar, que son muy difíciles de cuantificar. Esos días perdidos por episodio, la tasa de que los trabajadores renuncian, hay que cambiarlos, reponerlos, las visitas a los médicos por temas ansiosos o por efectivamente problemas consecuentes, con secuelas, ¿no? Las faltas persistentes, recurrentes de los trabajadores agredidos y finalmente todo lo relacionado al estrés que produce grave mella en las personas. ¿Cuáles son estas formas de violencia en el trabajo? Se dice en general entonces que hay dos tipos de violencia. La violencia física, o sea, esa es la que vimos claramente donde hay un hecho de una fuerza, y la violencia psicológica. ¿Mm? O ahí no hay fuerza física, ahí no hay acto físico. ¿Mm? Pero la misma intención, la intención de dañar a la otra persona física, mental, espiritual, moral o socialmente. ¿Mm? Eso es la violencia psicológica. La OIT ha tipificado comportamientos violentos de trabajo y miren, van desde un rango muy amplio. Van desde evidentemente lo más severo que es el homicidio, la violación en el lugar de trabajo, acciones físicas, patadas, mordiscos, puñetazos, escupitajos, ¿no? Escupen a la gente, sí, los trabajadores, sí, para agredir. Recuerdo mucho a propósito de esto, ahora voy a hacer la parte de intimidación, seguir, de putos, arañazos, pinchazos, ¿no? Pellizcos, a modo de broma a veces, pero persistentemente ya no son bromas, ¿no? Ahí viene esta parte que es muy evidente, ¿no? Que es incluso hasta frecuente, digamos, en el sentido de que sea algo típico. Lo más típico está para el lado de la derecha, la intimidación. La intimidación, es decir, avisarte, señalarte que te va a pasar algo, ¿no? Amenazar, ¿no? Y a veces incluso en las organizaciones, si te pones a reclamar, te mandan al último, ¿no? Al fondo, ahí, a donde estás solito, donde el trabajo es más feo. ¿Eh? El ostracismo también es otra forma de hacer un comportamiento violento. Los mensajes ofensivos. ¿Eh? Esto, sobre todo de mensajes ofensivos, me hace recordar, decía yo, una anécdota de una persona que vino a mi consultorio llorando, pidiéndome que la saque del lugar donde trabajaba, porque le habían dejado una rata en su computadora, ¿no? Una rata muerta, evidentemente, ¿no? Y ella llegó en la mañana y encontró ahí. Entonces, eso para ella fue, pues,
ya tenía problemas con los trabajadores del mismo servicio, y eso fue para ella ya el colmo, ¿no? Vino llorando, trágico, toda la cosa. Y sí, pues, ¿no? Entonces, imagínense, si una persona llega así, lo mandan un, ¿no? Dice, te vaya al psicólogo. No, 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 es que este es un tema del médico ocupacional. Y nosotros, los médicos ocupacionales, tenemos que intervenir y dar la investigación, hacer la investigación y dar las recomendaciones, ¿no? Evidentemente hay que colaborar, hay que derivar y hay que tener la colaboración de los expertos, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Pero es el tema del ámbito del médico ocupacional donde hay que intervenir. Eh, Pueden haber actitudes agresivas, como por ejemplo tirar las cosas, los gestos de rudeza, ¿no? Por ejemplo, tira los equipos, hace bulla, ¿no? Golpea la puerta, o sea, señalando claramente, y eso ocurre en los lugares de trabajo, todo el mundo le tiene miedo al cascarrabias, al enojón, etc. El comportamiento hostil, ¿no? O sea, ese que se viene, se burla, ¿no? Que agrede, que grita, ¿no? El lenguaje soez, ¿no? Y eso ha sido materia de algún reportaje en la televisión. El lenguaje soez, es decir lisuras para que creen que es apropiado, ¿no? Que sí, en el momento oportuno. Las lisuras se tienen que decir, sí, pero oye, una cosa es el momento oportuno, quizás, por ejemplo, cuando, no sé, pues algo te están asaltando, una cosa así, que incluso no es recomendable porque te puede caer un balazo por responder. Eh, pero se convierte en una especie de costumbre de utilizarlo en ciertos ámbitos, ¿no? Insultarse con lisuras impronunciables, quizás en un ámbito académico, pero que todos los conocemos perfectamente porque lo escuchamos. Este lenguaje, a su vez, utilizado sin que la otra persona esté de acuerdo, se convierte en violencia, ¿no? Si sobre todo es una agresión directa contra esta persona, una alusión a esta persona, pues que no lo sea, es una forma de violencia. El gritarle a otra persona delante de todos también es una forma de violencia. Ponerle apodo a las personas, ¿no? Oye, tal flaquito, flaquita, gordita, panzona, chanchito, porqui, cosas por el estilo, ¿no? Costumbres que tenemos que, entre comillas, es parte del criollo, ¿no? Del sabor, ¿no? Y no es así, ¿ya? Eso es parte del entorno violento en que vivimos, ¿no? A modo de risa a veces, ¿no? No debemos acostumbrarnos a ponernos apodos y ni decir apodos a nadie. No, que es mi pana del alma, yo soy un inmune con él. Sí, pero nunca le has preguntado si le gusta el apodo. Le has preguntado si le gusta. Si él te dice, oye, me encanta el apodo, excelente. Pero si a él no le gusta el apodo, le hace sentir menos, le baja su estima, entonces eso se llama violencia. ¿Mm? Las indirectas, esa de que no se la dices a él, pero estás hablando en voz alta sabiendo que se lo estás diciendo a él, ¿no? Esa también es una forma de violencia. Pero el más frecuente, el que más se utiliza, el que, digamos, lo vemos diariamente en los casos de violencia en los servicios, es el silencio despreciativo, ¿ya? O sea, la ley del hielo, muy conocida la ley del hielo, sobre todo en algunos, entre comillas, resentidos, ¿no? Pero o también que no les gusta que les digan las cosas y ya no te vuelve a hablar nunca más. O sea, le dice, hola, silencio. Llega, saludas a todos menos a él, ¿no? Silencio, ¿no? Esa ley de ese silencio preventivo es dolorosísimo. Las personas llegan a llorar al consultorio porque no las saludan, porque las tienen abandonadas, y como si no existieran. Es terrible, es terrible, terrible. He tenido varios casos de esos en el hospital, de mi hospital. Y lamentablemente eso existe. Bueno, esto es lo que dice la OIT en su publicación del año 1998, ¿ya? Pero además, NIOSH, por ejemplo, también tipifica la violencia en 4 formas típicas. Una, la primera, la violencia externa, la clásica, la que en el lugar de trabajo ingresa un elemento, puede ser con un arma, o simplemente con su actitud agresora, a querer agredir a otros trabajadores por varios motivos, ¿no? Ese es el típico violencia 1. La violencia 2 es la violencia entre los clientes, los pacientes y los trabajadores. Los clientes, ustedes ya se han visto tantos videos, TikTok, YouTube, propagandas en televisión, noticias en televisión, y cómo un individuo pues destroza un lugar, un panel, agrede a otro trabajador porque simplemente no se le satisfizo lo que él está demandando, ¿no? Entonces eso es un motivo de agresión.
y el que paga el pato es el trabajador, ¿no? El trabajador de la empresa. No es el empresario o los que responsables quizás del problema, sino es el pobre trabajador que se toca estar en ese punto y que no puede comprender, claro, su malestar y su necesidad de usted, la urgencia que lo requiera, ¿no? Este tipo de violencia también. Luego está la violencia muy frecuente en los ambientes laborales, que es la violencia relacional. ¿Ah? Esa es la violencia entre el jefe y el trabajador, entre el trabajador, o entre el trabajador y el jefe. Miren, del jefe al trabajador, del trabajador al trabajador o del trabajador al jefe, porque hay trabajadores también que agreden a los jefes, sí, 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 también. O sea que hay en todas las direcciones. Esta violencia relacional es muy frecuente y los hospitales son expertos en esto. ¿Eh? Ustedes como profesionales de salud van a ser motivo de violencia relacional. Ya les aviso y ya les anuncio que en algunos servicios, dependiendo de su estilo, su cultura, sus valores, van a ser objetos de violencia laboral. Ahora vamos a ver cuáles son los factores de los hospitales. Finalmente hay un cuarto tipo, que es la violencia personal. Esa en la que una persona está vinculado filialmente, amicalmente, por algún tipo de relación con la víctima, y viene a buscar a esta persona al lugar de trabajo, pero por motivos externos a la labor, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, típicamente es entre el esposo, la esposa y el esposo, que bueno, vienen a quejarse y a discutir en el ambiente de trabajo porque no le pasa la pensión, porque le ha sacado la vuelta, una infidelidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también se da en el lugar de trabajo y ustedes probablemente algunos que están en hospitales también se han dado cuenta que esto puede ocurrir. ¿Eh? Entonces, miren estos cuatro tipos de violencia, ¿eh? La violencia externa, la violencia del cliente o de servicio, la violencia relacional y la violencia personal. Todas estas pueden ser ustedes objeto de esa de materia de objeto, ¿no? Doctor, Ahora, ¿qué es? disculpa, yo no entendí la tipo uno externa. Ok, ok. La externa es la violencia donde un ladrón, un agresor, una persona, un perpetrador no vinculado a la empresa viene a asaltar, viene a robar, viene a agredir a la empresa con objetivo de llevarse pues los valores o lo Ok, que tenga, ¿no? Por entendí, ejemplo, gracias. un caso muy dramático que puede mostrar esto, pues son los famosos asaltos a los bancos, ¿no? Donde, bueno, muera un bancario, un banquero, un vigilante, ¿no? Es muerto en el banco en el momento del asalto, eso es una violencia, ¿no? Yo tengo un caso dramático cuando estuve en Piura atendiendo a una empresa que se dedicaba a la exportación de productos marítimos al Japón. Íbamos nosotros a darles charlas, evaluaciones médicas, etcétera. Y un día fuimos como siempre, y cuando llegamos estaba la policía en la entrada, todo. Entonces nos llevamos, y bueno, ¿qué había pasado? No había pasado más de una hora en que habían agredido, habían entrado digamos, metido dentro de un camión los ladrones y habían matado a 4 personas, ¿no? En la garita, al otro, el otro, para robar el dinero. Una cosa dramática, uf, realmente terrible, impresionante, ¿no? Y toda la gente, el gerente, todos estaban temblando, ¿no? O sea, lo que había pasado, la muerte de las personas, que ocurre de una manera brusca, es una cosa tremenda la violencia de este tipo, que es, digamos, como ya vieron las estadísticas, cada día más en incremento, ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los sectores productivos que están más afectados por la violencia? Evidentemente, estos son un poco reportes de otros países, porque nosotros como país no tenemos pues un registro así de minucioso, ¿eh? Justamente esto es una de las cosas que en materia de investigación que se deben publicar, los datos están, simplemente hay que hacer las investigaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la casuística en orden descendente, los servicios de taxi, ¿no? Los servicios de taxi, ustedes saben que son víctimas pues, de violencia y homicidio aquí, por ejemplo, ¿no? Eso es cabal, eso es real, ¿no? Ellos se juegan su vida los taxistas. Las tiendas de bebidas alcohólicas, las gasolineras, ¿no? Los servicios de investigación o de seguridad, ¿no? O sea, todos los que son los que guardan los caudales, etcétera, estas personas, los organismos judiciales o del orden público, las tiendas de alimentación, las joyerías, evidentemente, los hoteles también, ¿eh? Recuerden mucho de las noticias ¿no? En la televisión, o hoteles, y finalmente los restaurantes, ¿no?
Entonces son estos lugares donde puede haber homicidios, ¿eh? Miren, acá está la casuística. Bueno, un poco Doctor, antiguo para esa fecha. Sí, dígame. Sí, lo escucho. en el, disculpe, en el caso de servicio de taxi, ahí también se incluye que el taxista sea el homicida o solamente el No, hecho no, de que el taxista muera. la víctima, sí, acá es la víctima. Ah, ya, ya, O sea, ok. acá estamos viendo desde el punto de vista laboral, ¿no? En donde el taxista es muerto o es atacado, ¿no? Ah, ok, ok. Bien, bueno, aquí están también en tasas ya, que es la misma tendencia, pero ojo, cambia ligeramente, porque cuando hablamos de números es muy diferente a cuando hablamos a tasas. Tasas se refiere a una relación entre la frecuencia respecto a la cantidad total de población o de elementos que se están midiendo, ¿no? Entonces aquí, bueno, los taxistas y choferes se mantienen a la cabeza, los agentes de la ley, o sea, todo lo que son resguardo, policía, seguridad, están en segundo lugar. Luego están los recepcionistas del hotel y las gasolineras, ¿eh? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Todo donde hay plata, donde hay dinero, va a ser objeto pues, de esta famosa violencia externa. Pero miren ustedes, la otra interesante es que las instituciones médicas, es decir, donde todos ustedes van a trabajar y yo trabajo, son principalmente objetos de agresiones. Y dentro de ese grupo, felizmente, nosotros no estamos en primer lugar, pero sí los enfermeros. Enfermeros son los que están más en riesgo de ser heridos. En la Pitala, tengo un montón de casos de hematomas, jalada de pelo, de agresiones físicas, ¿no? Porque la madre no comprende que el niño está por fallecer y bueno, pues tiene que seguir el curso de evolución, ¿no? Uy, le dan un duro a la enfermera, ¿no? Como si ya fuera el culpable. Le echan la culpa, que ella tiene la culpa, y bueno, algo que no es necesariamente. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué hay violencia, no? ¿Por qué? ¿Por qué hay violencia? Si todos somos unos angelitos, ¿no? Todos el día de la Semana Santa, todos nos arrodillamos, nos golpeamos el pecho, además llevamos la Biblia bajo el brazo, somos unos angelitos, pan de Dios, ¿no? Porque hay violencia, solo los demás son violentos, ¿no? Falso, pues falso de todas las falsedades, ¿no? Dice, ni la gran mayoría de las personas violentas son enfermos mentales, ni la gran mayoría de los enfermos mentales son violentos. Es decir, que la violencia no es un problema de salud mental necesariamente. Es decir, que no es que las personas que agreden, etcétera, son que aquellas solamente que tienen algún antecedente psiquiátrico, no, no para nada. Tuve la suerte de conversar y alternar en estos simposios con colegas psicólogos, psiquiatras, y hemos llegado a una conclusión. Una de las cosas que se ha demostrado hasta ahora es que no hay ninguna cultura, ni históricamente ni actual, vigente, que no haya violencia. ¿Ya? La violencia es intrínseca al ser humano, está en nuestro ADN. La violencia es para el hombre, para la mujer, para el chino, para el blanco, para el negro, para todos es la violencia. La violencia no es solo de un grupo, ni una cultura, ni de un sitio, no es del rico, no es del pobre, es de todos. La violencia entendida como violencia socialmente puede hacer que se preste y se manifiesta, pero el comportamiento violento probablemente sea muy propio de nosotros debido a que justamente al estar en la escala superior pues, de desarrollo evolutivo de las especies, eso nos ha permitido a nosotros, entre comillas, ser justamente parte de esa cadena superior y sobrevivir, ¿no? Eh, Eso es lo que se dice, ¿no? Probablemente no logremos erradicar la violencia porque es algo intrínseco que nos permite a nosotros la supervivencia. Sin embargo, el entorno social sí puede ser proclive y desarrollarla, es decir, hacerla mucho más notable, mucho más evidente. Aquí hay algunos factores que incrementan la probabilidad de que ocurran actos violentos, ¿no? Tanto debido al medio social, puede ser propiamente en el trabajo o por las características personales del agresor. Pero algunos factores, como por ejemplo el abuso del alcohol, antecedentes familiares de violencia en la familia, ¿no? Y eso es muy importante y por ahí se entiende el por qué tenemos que evitar la violencia en la familia, porque hemos nacido, vemos a nuestros padres, abuelos, etcétera, si los vemos con nuestro ojo así, sin imparcial, llamémoslas, vamos a darnos cuenta que sí, pues han sido violentos ya por la forma de intimidación con que nos criaron, por la forma como nos castigaron por no cumplir una norma, o porque así nada más se creía que era así, ¿no? Por ejemplo, la famosa frase en nuestro país que dice la sangre, bueno, la letra con sangre entra, ¿no? Esa era la, no, esa era la pauta, ¿no? O como por ejemplo en la medicina, me acuerdo mucho una frase cuando yo era interno,
La frase era, aquí el interno es la última rueda del coche y tiene que hacer lo que se le ordena, es el chupe, ¿no? Es el chupe, me decían a mí cuando era interno, yo me rebelaba. Este, me decían, acá el interno tiene que hacer lo que se le ordena, ¿no? O sea, acá no, usted no puede, no tiene voz ni palabra, me decían los residentes. Y es pues que, claro, son comportamientos culturales, ¿no? Que se cree que es así, que es lo correcto, ¿no? Y eso está mal. También también otro factor importante, la baja autoestima. Y la baja autoestima incluso se desarrolla, se perfila desde que nos van diciendo y nos vamos creando una idea en nosotros, que nosotros no tenemos esa capacidad para poder salir adelante o que somos menos que los demás, ¿no? Esa baja autoestima con esas frases reduce finalmente a la persona o la propende, ¿no? A ser objeto de violencia porque se convierte en una persona timorata, silenciosa, introvertida, etcétera, ¿no? Otro factor es el sentimiento de inseguridad en el empleo, o sea, porque sabes que te pueden votar, te pueden cortar el contrato y te vas a quedar sin trabajo y sin dinero, pues también te hace que tú puedas ser objeto de violencia. Los factores organizativos y de gestión injustos, ¿no? Ah, pero él, Juanito, no viene a trabajar y usted le paga igual y con horas extras y a mí que me trabajo 20 horas no me paga nada, o sea, cállate y sigue trabajando, ¿no? O sea, eso está generando un disconfort, un malestar, ¿no? Otro factor muy importante que genera violencia es el hacinamiento, es decir, estar todas las personas juntas, aumenta la temperatura, el calor, los roces, el ruido, la bulla, el que habla, el otro, ¡ah! Explota la violencia, ¿no? Y evidentemente también las temperaturas sobre todo de calor extremo o el frío, pueden llevar a estas apariciones de violencia, ¿no? Porque todo es nuestro sistema nervioso central. Las zonas deprimidas, las zonas pobres, ¿no? Que tienen, por ejemplo, ciertos barrios con índice de alta criminalidad también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben ya que el Callao, pues, por ejemplo, los hospitales del Callao son víctimas de violencia terrible, ¿no? Entra el bravo con su revólver y usted tiene que atender a su paciente así no tenga seguro y lo tiene que atender nomás, ¿no? Así de simple la cosa, ¿no? Y si usted está solito allá en el fondo del cerro, ¿ya? Usted es más susceptible de ser agredido. La valoración cultural del individualismo y más bien en lugar de hacerlo es grupal, ¿no? La violencia instrumental, la violencia, digamos, hecha con objetos, ¿no? Que se pueda visualizar, esa violencia que lo vemos en los carteles, en la televisión, lo vemos, por ejemplo, ahora en Estados Unidos con el tema de que todos manejen armas o que tengan muchas armas en Estados Unidos solo por tenerla, ¿no? Un arma de largo alcance, por ejemplo. No predispone pues, a la violencia. Y finalmente los modelos de conducta agresiva. En nuestro país, lamentablemente, bueno, y en muchas culturas, se proclive pues el bravo, el achorado, el que tiene más, el que saca pecho, el que se arranca la camisa, el que rompe el pico de botella, el maleado, el bravazo, y que nadie le hace nada, ¿no? Ese modelo es el que se promueve, ¿no? El musculoso, el tatuado, ¿no? El de ¿cómo se llama? Eh, de leñador, ¿no es cierto? Sí, qué flaquito, de etcétera. Lamentablemente esas modelos de conducta se lactan, ¿no? Se lactan, se maman, se establecen incluso desde casa, ¿no? Y lamentablemente esto es un tema muy complejo, deviene de hacer una serie de programas para corregir el tema de la violencia y todos tenemos esto. En cuanto a las características del trabajo, hay algunos factores que predisponen a que los trabajos tengan más violencia, ¿no? Las organizaciones rígidas, muy rígidas, ¿no? Solo el director puede decir la palabra. O las organizaciones muy flexibles, también esas en que cualquiera hace cualquier cosa, como ocurre en nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros nos damos cuenta que en nuestro país las estructuras, no pasa nada, pues te pasa la luz en rojo, no pasa nada, robas, no pasa nada. Entonces eso genera violencia, la gente está al borde de la violencia. Cuando no hay políticas y normas coherentes, son exageradas, no se hace una ley del embudo, por ejemplo. Cuando los canales de comunicación son inoperantes o deficitarios, y cuando digo canales no me refiero a los canales de televisión, sino a las formas de comunicación que hay en las empresas, en las organizaciones. Es decir, que por ejemplo un trabajador no puede hablar con un gerente y quejarse, por ejemplo, ¿no? No puede decirle, mire, ¿sabe qué? El supervisor me está haciendo mal, me está maltratando, me está poniendo más guardias. No, entonces, si no hay ese canal de comunicación, pues la violencia va a surgir, ¿no?
se va a mantener, se va a perennizar. Los contenidos informativos insuficientes, ambiguos, el estilo de mando, ¿no? Dice, no, aquí se hace lo que yo digo y se calla usted, señor, ¿no? El arbitrario, ¿no? El trato de favor, trato discriminatorio, ¿no? Ahí así, a la señorita guapa, ¿no? A ella no le den trabajo. A ti que sí estás gordita, trabaja, doble, bueno, una cosa así, ¿no? Vejatorio, ¿no? La desvalorización del trabajador, ¿no? El cholo barato, esa frase tan peyorativa, tan vergonzosa, ¿no? El cholo barato, o sea, ¿qué significa eso, no? Ahora es el beneco barato, ¿no? Con el respeto que se merecen los señores venezolanos, o sea, ¿no? Les pagan una miseria y bueno, que trabajen, ¿no? Es un poco la violencia. Falta la participación en la toma de decisiones, es decir, solo el jefe decide, no le preguntan al trabajador. Se exige mucho, me trabajas 24 horas sí o sí, si no te voto, ¿no? La falta de reconocimiento y de apoyo, las presiones para incrementar la productividad. Hay que trabajar, señores, hay que trabajar, no importa que no nos hayan pagado, hay que trabajar, no importa si hay 3 meses y no están sin paga, tienen que seguir produciendo. Pocos trabajadores, la escasez de la plantilla, los despidos. Si hay despidos, la gente se pone temerosa, porque, oye, ¿cuándo me tocará a mí, no? No sé, bueno, ustedes todavía no lo pasan seguramente, pero cuando ustedes tengan un régimen de que cada 3 meses les van a renovar el contrato, es terrible, terrible. Porque usted casi para terminar el tratamiento no sabe si va a seguir o no va a seguir, no está seguro. Es tremendo eso, es un tema muy, muy delicado. Las condiciones de clima y trabajo estresante, la masificación y los tiempos de espera largos, eso sí, olvídese. Tienen que esperar, la gente se pone impaciente y eso sí o sí es una chispa, ¿no? Haga una cosita más y detona todo, ¿eh? Y el trabajar con público, o sea, nosotros, ¿no? Todo aquel que trabaja con otras personas, en la ventanilla, en el pasadizo, atendiendo en el consultorio, es susceptible de ser violentado, ¿eh? Le van a insultar, le van a agredir, le van a decir sus directas, indirectas, y en algunos médicos incluso los han baleado, ¿no? En Estados Unidos hay reporte de baleado, ¿no? Factores de riesgo para homicidios, trabajar en solitario, evidentemente, manejar dinero, trabajar a últimas horas de la noche o primeras de la mañana, trabajar en zonas de alta criminalidad, todo lo que es valor y trabajar en la calle, ¿no? Usted está en riesgo definitivamente. Bueno, ante este tema es qué hacer. Imagínense el problema, ¿qué hacer? Cosa seria, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezamos? Esto sería como un plan de gobierno, ¿no? Bueno, sí, hay muchas cosas, pero lo que sí está muy claro y lo señalan las organizaciones de la OMS, la OIT, los expertos, es que se puede hacer prevención, se tiene que hacer prevención. Y la primera cosa que se tiene que hacer en la prevención es que el gerente tiene que decir que él no va a tolerar violencia de ninguna manera. Obviamente, al decir eso, él no puede ejecutar violencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Doctor, pero en mi lugar de trabajo no hay violencia, está todo bonito, hermoso, todos nos queremos, todos nos adoramos, muy bien, pero eso no significa que no se pueda hacer prevención. Y la prevención, lo primero es informar. Lo que estoy haciendo ahorita a ustedes, que probablemente no sé si lo habrán conversado en algún otro momento, ¿no? Y les acabo de poner en el Google Classroom algunas lecturas que considero que son interesantes de leer y de documentarse. La prevención es la información primero, ¿ya? Informar. Tiene que hacerse evidentemente integrado, participativo, donde está el gerente, está el trabajador de la una línea, el hombre de limpieza también está, ¿no? Sin discriminación, de una manera persistente, ¿no? Sistemático. No puede ser que solo es para el día de la no violencia. No es así, ¿no? Muy bien, vamos a pasar. Esto es un poco la parte general de la violencia y hay una serie de medidas que ustedes van a ver, pero esto lo vamos a repetir un poquito cuando hablemos de violencia en trabajadores de salud. Por favor, alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Hay a Manuel puede dejar que se ha gozado con alguna expresión mía. Vamos a ver aquí. Doc, No hay disculpe. problema, todo bien, todo bien. Doc, yo tengo Vamos una a ver pregunta. un tema. Sí, te escucho, te escucho. En cuanto, por ejemplo, usted mencionó en cuanto a violencia, eh, mencionó una violencia, bueno, que no es física, que tiene que ver con la parte de violencia emocional, espiritual. Ahí entra también la parte de discriminación. O sea, la discriminación forma parte de un tipo de violencia ahí. Sí, claro. La discriminación solo la discriminación incluso sin razón,
ya es violencia. La discriminación por causa de, por ejemplo, raza, religión o por orientación sexual, ya eso también es recontra violencia, o sea, eso no es la vuelta que darle, es forma de violencia, sino que ya han ido encontrándose algunos efectos derivados de la violencia y han ido tomando diferentes nombres. Por ejemplo, seguramente ustedes lo utilizan, ¿no? En la palabra burnout o burnout, que nos escribe por ahí. Ahora vamos a ver un tema al respecto, o si no, esta palabra que estamos viendo en la pantalla, ¿no? El famoso mobbing. Oye, me estás haciendo mobbing, me estás haciendo mobbing, o me estás haciendo bullying, ¿no? Bullying. Claro que son términos que vienen del inglés y a veces no se tiene muy claro qué cosa es qué, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es, una rapidito, estas tres formas, ¿no? Bien, el mobbing. El mobbing en general es un término acuñado con el objetivo de establecer una diferenciación respecto al bullying, porque el bullying entendámoslo como la violencia física y sobre todo de índole extralaboral, mientras que el mobbing es la violencia psicológica, puede ser también física, pero principalmente psicológica, ejercida con un solo objetivo. El objetivo es que te vayas del lugar de trabajo, que abandones tu trabajo, tú mismo te despidas, que tú mismo renuncies, ¿no? Ese es el mobbing. El mobbing es hacer cansarte hasta que te vayas. Eso es el mobbing. Pero no todo hecho o no todo acto contribuye o es un mobbing, ¿no? Puede ser un contributorio, puede ser parte del mobbing, pero el mobbing tiene algunas definiciones en cuanto a tiempo. Por eso que estas frases como me están haciendo mobbing, cuidado, eso es mobbing, ¿no? A veces son bromas, pero no necesariamente todo lo que nos pueda ocurrir en el lugar de trabajo es mobbing. Más bien se comporta dentro del ámbito de la violencia, pero no todo es mobbing, porque el mobbing tiene un objetivo clarísimo, es que tú salgas del lugar de trabajo, ¿no? Son esas clásicas frases de yo no paro hasta que renuncies, ¿no? Yo no paro hasta que te vayas de aquí, ¿no? Esas cosas. Y ojo, y las he escuchado en los hospitales. Miren, estas son algunas publicaciones sobre mobbing. Son algunas de las tantísimas publicaciones de mobbing, estas son algunas nada más. ¿Y por qué? Porque es un tema altamente frecuente, ¿ya? Y sobre todo si se trata de poder, dinero, escalar en el organigrama, ¿no? Uf, terrible, ¿ya? El mobbing. Incluso hay congresos, ¿no? Sobre mobbing, ¿eh? Y hay normas, evidentemente, sobre mobbing, pero muy pocos lo reconocen y algunos se quedan en silencio, porque justamente dentro del síndrome del mobbing, uno de los objetivos es que te quedes callado. Y si pueden hacer que te suicides sin que nadie sepa, mejor todavía, ¿no? O sea, eso puede ocurrir con el mobbing. Tiene sus pautas. Para poder definir el mobbing se entendiera así como una situación en la que una persona o un grupo un grupo de personas también puede ser, ¿sí? Ejercen una presión psicológica, no física, psicológica, extrema, de forma sistemática, consistente, día tras día, semana tras semana, ahí están. Al menos tiene que ocurrir una vez por semana y durante un periodo por lo menos de 6 meses o más, ¿no? Sobre una persona. Entonces eso es el mobbing, así está tipificado, ¿no? Con estos periodos, con estas semanas, de manera que vamos a poner que su jefe hoy día le llama un poco, está molesto, el jefe porque no ha cumplido con la tarea, y le da pues un café, pero de esos bien dados, solos, usted y él en su oficina, y bueno, sobre todo justificado, porque usted no lo ha hecho las cosas. Eso no es mobbing, porque después viene la relación cordial, se puede pedir disculpas, aunque a pesar de que éticamente no es lo correcto, pero eso no es mobbing, ¿no? Porque no dice, ya Fernández, usted va a hacer las cosas bien, ya, por favor, no, sí, jefecito, la próxima vez ya no va a fallar, no me voy a dormir y voy a hacer bien las cosas. Muy bien, vaya Fernández, por esta vez le perdono. Y después todo sigue normal, eso no es mobbing. Mobbing tiene que ser algo sistemático, ¿no? Darle, que darle, que darle, que darle, que darle, que darle, que darle, hasta que la persona dice, ya no voy más, no aguanto más, me voy de este lugar, no me importa, me voy, ¿no? Eso es el mobbing, ¿no? Esto no es de ahora, viene de tiempos de los antiguos, pero ¿cómo se explica el acoso laboral? Por ejemplo, aquí en esta fotografía vemos ahí a un gerente todo serio, pero los otros le tienen miedo, ¿no? Le tienen pánico, ¿no? Mejor no se acercan. Pero, ¿cómo se explica el acoso laboral? En realidad se dice que el tema del acoso laboral no ha existido desde siempre, ¿no? Sino que, claro, no lo reconocíamos como tal.
¿ya? Bueno, eso ustedes, y aquí esta fotografía un poco muestra cómo los esclavos en la época del Egipto, por ejemplo, ¿no? Eran llevados pues a fuerzas a hacer trabajo forzado y eran exigidos física y psíquicamente, ¿no? Hasta incluso morir, ¿no? Pero no con el objetivo de que, bueno, eres un esclavo, sino porque le tenían una tierra en especial a un determinado esclavo, como vemos en algunas películas, ¿no? En el caso de Moisés, por ejemplo. Pero esto siempre se ha dado, ¿no? Lo hemos registrado, está registrado en las publicaciones. Creo que ahora, bueno, se ha vuelto mucho más interesante, se ha investigado a través de los expertos como Conrad Lorenz, que finalmente fue el que lo derivó o lo analizó en el comportamiento animal, porque, ojo, la violencia, decíamos, está en los genes, y los animales tienen ese gen también de la violencia, y entre ellos se marcan sus territorios, sus etcétera, 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 y tienen comportamientos violentos, como lo hemos visto en el National Geographic, ¿no? Bueno, estos comportamientos también están pues, en nuestro paleocerebro humano, ¿eh? Y luego lo investigó Heinemann en los niños, donde, ojo, cuando se dice que los niños son crueles, puede que sí, ¿no? Ahí está escrito, investigado, ¿eh? Entonces, estas investigaciones ya luego llegaron con Brodsky y Lehmann a encontrarse conductas específicamente en el ámbito laboral, pero ya con una, digamos, comportamiento muy especial, ¿no? Ya las conductas se vieron que eran muy sutiles, muy discretas, no tan abiertas, ya no era físico, sino era psicológico, del hielo, por ejemplo, pero sobre todo cínicas. Es decir, que cuando tú le decías, oye, tú estás queriendo votar, no, yo no, nada, no, para nada, no quiero que nada, si eres un excelente empleado, ¿no? Pero en el fondo quieres votarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que investigó Lehmann, que es uno de los que ha hecho principalmente un modelo, uno de los modelos para hacer una encuesta, identificar específicamente el mobbing, ¿no? Pero ya decía, la diferenciación es que principalmente aquí el objetivo es la destrucción psicológica de la víctima, ojo, destrucción psicológica de la víctima, y obligarlo a salir del lugar que está ocupando, que renuncie, que se vaya, que salga, no quiero verlo y que se vaya, ¿no? Ese es el objetivo del móvil, ¿no? La persona deja de ser ese elemento prometedor, ese hombre cuidado, proactivo, inteligente, que propone soluciones, ¿no? Lo ponen a la esquina, ¿eh? Las formas de expresión, ¿cómo se manifiesta? Por ejemplo, le cortan la comunicación, le cortan, le interrumpen, no lo dejan hablar, lo insultan, lo critican su vida privada, ¿no? Le llaman, hacen llamadas telefónicas, le gritan, ¿no? Delante de otras personas inclusive, y en general se lo ignora, ¿no? Se lo ignora la ley y el, ¿no? Entonces, la persona no sabe qué hacer, ¿no? O sea, está ahí, ¿eh? Se le impide los contactos sociales, ¿no? Impide que hable con su compañero, le mandan a hacer una tarea que no va a terminar porque es tan excesiva y le impide que sus otros compañeros ni lo vean, ¿no? ¿Ya? La desacreditación personal y laboral, ¿no? Se le calumnia, pasan los rumores, se le ridiculiza, se imitan sus gestos, ¿no? Esas imitaciones, sí, 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 ¿no? Le imitan su postura, su voz, se burlan, ¿no? Y encima, por último, cuestionan sus decisiones. Ojo que esto le puede ocurrir a un jefe, ¿eh? ¿Mm? Se reducen sus ocupaciones. Por ejemplo, no le dan tareas. Viene, doctor, señor, quiero hacer mi trabajo. Ya, anda, siéntate ya. Lo dejan sentado. Y durante todo el día no hace nada, absolutamente nada. Lo tienen ahí nomás. O le dan a hacer tareas inútiles, que por ejemplo, puede ser pues, médico y lo ponen a hacer papelitos sellados, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? Hasta que se aburra, pues, o sea, para que se vaya, ¿no? Acoso que afecta a la salud física o psíquica de la víctima, por ejemplo, pues que se le encomienden trabajos peligrosísimos, ¿no? Que pudieran caerse, lesionarse, ¿no? O a alguien le puede agredir, ¿no? Esas son formas de hacer sutilmente que esta persona se canse, ¿no? Una de las formas del mobbing es lo que se llama el bossing, ¿no? El bossing viene de la palabra jefe, ¿no? En la que el jefe es el que realiza el acoso, ¿no? Y ojo, ahí está la imagen bien graficada, ¿no? Jefes del tótem, el poder. Pero ojo que a veces no es directo, porque el jefe no va a preparar su imagen, ¿no? Sino utiliza un intermedio. El mando medio le da la orden que es el que haga la agresión, pero no es el mando medio el agresor, sino es el jefe.
¿ya? O también puede hacer que instigue a otros trabajadores, o también, claro, lo usual o lo que se ve es que el jefe directamente llama, bueno, y Jiménez a la oficina, ¿no? Otra forma del mobbing es el acoso sexual, que en realidad no es acoso laboral propiamente, porque no tiene el objetivo de que se vaya del trabajo o que deje el trabajo, no. El acoso sexual tiene otro objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es? El objetivo es la relación sexual, ¿no? Ese es otro tipo de... Y hoy vamos a conversar ya en las normativas al respecto, especialmente para las damas, pero también para los varones, porque, ojo, el acoso sexual no es solo para las damas, y es para los varones porque los varones tienen que saber, tienen que aprender que algunas cosas que, entre comillas, se consideran normales, no son normales, pues es acoso, ¿ya? Por ejemplo, abrazar a la compañerita de estudio, ¿no? Ah, la compañera al interno, oh, lo abrazas, ¿eh? Oh, oh, oh. Momentito, momentito, no, que mi amiga, no, momentito, le has preguntado a ella si le gusta que lo abraces. No, es que a mí no le gusta, no le gusta, y ella se siente corta de decirte que te fastidia que lo abraces. O si no, usted yo, o no, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, que mira por acá. ¿No? No, la persona no le ha pedido a usted que le dé un piropo. Entonces, ojo con los varones, esto lo vamos a conversar un ratito, ojalá que en unos minutos. El acoso discriminatorio, a propósito de lo que me preguntaba, ¿no? O sea, ya por causa racial, étnica, religión, convicciones, discapacidad y orientación sexual, es una forma de acoso discriminatorio, ¿eh? En el trabajo, ¿no? Y finalmente el bullying, ¿no? El bullying que puede ocurrir en el lugar de trabajo, que es más típico de los colegios y de los niveles de escuela inferiores, perdón, primaria, escolares, ¿no? Pero podría presentarse, pero es muy raro en el ambiente laboral el bullying, es decir, donde constantemente pues, le estén pegando a un trabajador, varios trabajadores o un trabajador, ¿no? No, eso es muy infrecuente, eso es más en escolares. Entonces, hay que diferenciar todos estos de lo que es mobbing, ¿ya? O sea, el acoso sexual no es mobbing, el acoso discriminatorio no es mobbing, el acoso discriminatorio es violencia laboral, ¿no? Y se puede utilizar como parte digamos, del conjunto para poder hacer que la persona se canse, pero si es por estas causas, no es realmente mobbing. O sea, no es que, el objetivo de mobbing es que se tiene que ir del trabajo, ¿no? Aquí no es fastidiarlo al negrito, no es fastidiar al cholito, no, 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 o al mariconcito, no, no, no es, eso no es mobbing. Este es acoso, ¿ya? Es violencia. Pero si se va a utilizar esto para hacer lo que se vaya del trabajo, entonces sí sería mobbing, ¿no? Ya. Pero otro factor muy importante es el género, ¿no? Esto, ¿quién sabe quién sufre más bullying? ¿Los varones o las mujeres? Ya lo están viendo ustedes en la foto, ¿no? Las mujeres, lamentablemente, son a las que más las agreden y las hacen renunciar en su puesto de trabajo. Pero ojo, hay factores que predisponen a que las personas sufran mobbing. No todas las personas pueden ser objeto de ser mobbing, ¿no? Y uno de los elementos más importantes es el tipo de personalidad, tanto de la víctima como del acosador, ¿eh? También, evidentemente, la organización, esa empresa que ocurra esto y no lo tiene muy claro, y evidentemente el clima y el ambiente organizacional del tema, ¿no? Veamos rápidamente la personalidad. ¿Quiénes son víctimas? Principalmente los que tienen baja autoestima, y de ahí la importancia de la formación en el hogar, ¿no? ¿Ya? La baja autoestima, los que son muy tímidos, ¿no? No, yo, calladitos, ¿no? Introvertidos, ¿eh? Que tienen, digamos, una manera muy hogareña, muy cordial, muy amable, ¿no? Miren, aquellos que tienen grandes capacidades para desempeñarse en el trabajo, o sea, aquellas que son personas muy hábiles, ¿no? Que tienen mucho potencial, ¿no? Los que les gusta el perfeccionismo. Y evidentemente también otro factor que permite que esto ocurra es aquellos que generan o provocan a los demás envidia, ¿no? Eh, ya por sus características físicas o por su capacidad intelectual, generan envidia y hace pues que estas personas también sean visibles, ¿no? De tener esto. Normalmente las víctimas se dice son catalogadas como personas muy íntegras, triunfadoras, entusiastas, con valores morales muy altos, muy respetuosos de los derechos humanos. Ellos son normalmente los que son principales víctimas. O sea, curiosamente, ¿no? Al bravo, al valentón, ¿no? al de barba
de leñador, no lo van a molestar, pues, ¿no? Lo van a molestar al debilucho, al delgadito, al inteligentón, al nerd, pues, ¿no? Ya aparece la palabra nerd, ¿no? A él, pues, a él van a molestar, ¿no? Eso que no puede ser así, tiene que ser de esta forma, ¿no? Lamentablemente ese es el doble lenguaje de la cultura. El acosador, en cambio, es el otro, ¿no? Es un narcisista, ¿no? Normalmente es sobrevalorado, tiene se cree que es lo máximo, ¿no? Percibe a los demás también como fuentes de amenaza contra su puesto, por ejemplo, pero en el fondo tiene habilidades, ¿no? Que es y lo que quiere es mantener su reputación o su posición, ¿no? Y normalmente la persona tiene una habilidad, ¿no? Tiene una capacidad de observación para identificar a quiénes son las víctimas, qué es lo que hacen y cómo pudieran significar esto es un riesgo para él, ¿no? Entonces tiene ese potencial, esa es la personalidad del acosador, ¿no? Algunos otros factores, por ejemplo, es claro de que hay un puesto de trabajo que pudiera ser, digamos, materia de que el acosador lo pierda, ¿no? Entonces hay una rivalidad ahí. Por último, que los otros compañeros, sí, es así, problema tuyo que no te sabes defender, ¿no? Esa aprobación de los comportamientos, ¿no? Que las empresas niegan, ¿no? Las conductas de acoso, ¿no? Y que estas concurran, que existan y no se haga nada, ¿no? Y finalmente, cuando no se hace nada por las víctimas, ¿no? Más bien por lo contrario, se los empapela y al final terminan. Y las organizaciones son las que finalmente, este tipo de organizaciones son las que permiten que ocurran estas cosas, ¿no? Donde hay sobrecarga, deficiencias en el liderazgo, en la tarea, conflictos, insatisfacción, problemas de comunicación, eso hace que aparezca, ¿eh? Todo lo que es política de productividad, reducción de costos, conflictos sobre los derechos, ahí aparece el mobbing, ¿eh? Bueno, esa es un poco la forma del mobbing. Vamos a ver rapidito la diferencia con el burnout, ¿no? Que es algo que ustedes pueden sufrir, ¿eh? Mucho cuidado, todos, no ustedes nada más, no, yo también puedo sufrir burnout, ¿ya? El burnout, el burnout es muy típico, ¿no? Es muy típico de los trabajadores, digamos, picados con esta patología, ¿no? El burnout. Es una patología, ¿eh? Es diferente al mobbing. En mobbing hay cambio anímico, hay depresión, tristeza, angustia, llanto, alteraciones del estrés, físico estrés de la persona, ¿no? Pero en el burnout es diferente. El burnout, por la misma pronunciación, dice, ¿no? Es una que está quemada. Vamos a ver qué pasa. Y esto es unas temáticas que justamente se hicieron para que los médicos comprendieran lo que es el burnout. Pero ahora ya no es solo de los médicos, ya hemos visto que el burnout es una patología que puede ocurrir en cualquier acción donde se tiene mucho contacto, tienes que ayudar. Está rico, ¿no? Salió, solamente necesitamos un poquito más de un más. ratito, Gonzalo, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. El burnout, decía yo, es una patología que ahora ya es parte de otras entidades o empresas, ¿no? Y miren ustedes, este artículo muy simpático, ¿no? Decía que en realidad hoy en día es como nosotros los trabajadores de salud, son como los muertos vivientes en realidad, ¿no? Porque cada día hay más médicos con burnout en el mundo, ¿no? Se habla que incluso un 54% de los médicos, según esta publicación de Doolittle, podrían estar afectados por diferentes grados de burnout, ¿no? ¿Ya? Y eso principalmente debido a una falla en el balance vida-trabajo, es decir, demasiado trabajo, ¿no? Nos lleva a un problema. Entonces, hay que saber, hay que entender primero que el trabajo, como lo hemos visto a lo largo del curso, no es una condición, digamos, deteriorante por per se, porque algunos trabajos nos permiten a nosotros sentirnos muy satisfechos y muy bien, nos desarrollamos, pero si este trabajo se excede y acapara toda nuestra vida, va a terminar dañándonos, ¿no? Se convierte en un factor negativo, ¿eh? Entonces, el burnout nos puede atacar. Este caballero fue el primero que investigó esto en 1974 en el contexto laboral, ¿no? Y luego ya apareció la doctora Maslach, Cristina Maslach,
que es la que elaboró uno de los instrumentos importantes para diagnosticar el burnout. En general se dice que el burnout tiene tres comportamientos, componentes, tres hechos que permiten definirlo a este síndrome como tal, ¿no? Primero, la sensación, primero de que está cansado, fatigado, psicológicamente. O sea, ¿esto cómo se entiende? Se entiende como la despersonalización. La persona, primero comienza con un cansancio físico, se agota, se cansa, la consulta ya no le satisface y cada día le da más trabajo, se agota físicamente, luego se agota emocionalmente porque no puede solucionar los problemas y la persona comienza a darse cuenta que se va, digamos, a hacer un esfuerzo que no le va a reducir, no le va a redundar. Y finalmente esa persona se transforma, ¿no? Y eso es lo que se llama la despersonalización. Esta persona dice, bueno, no es mi problema, ¿no? Si no te dan medicamentos, no es mi problema. Si no puedes tener cita, no es mi problema. Por último, ¿para qué vienes, no? ¿No? Entonces, esa persona ya no es el mismo médico. Ese médico ahora está transformado en otro sujeto que no fue el que hizo la carrera. Y finalmente esto se traduce en una pérdida de lo que es el profesional, es decir, ya no es un profesional que rinda, sino contrario, pide descanso, trae problemas, trae complicaciones para los manejos de pacientes, tener adicciones, se va formando también esa parte, va influyendo en su vida social y en su familiar, ¿no? Entonces esa persona se convierte en un enfermo, ¿no? Y él, lo peor, lo más triste, es que no se da cuenta, que sigue siendo el mismo joven de cuando empezó la carrera, ¿no? Y no se da cuenta, ¿no? Y es un gran médico, es una persona avanzado bastante, ¿no? Pero él no se da cuenta que se ha transformado como consecuencia del burnout. Entonces todos estamos en riesgo de tener burnout, ¿ya? El modelo principalmente es que hay muchas demandas interpersonales, mucha carga de trabajo y evidentemente produce cansancio emocional. Y luego de esto viene ya la depersonalización, la baja autorrealización de la persona, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya empieza a producir o se hace mucho más evidente el burnout. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, aquí hay algunas, ya como les digo, ya no es solo de los médicos, sino hay muchos problemas en diferentes profesionales, enfermeros, médicos, bibliotecarios, los policías, ¿no? Son los profesores, son los que sufren burnout, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar publicaciones al respecto y van a mostrar estos hallazgos. Bueno, encontrándose cada día más en todas las especialidades. ¿Ya? Y pasan los años, se van encontrando más y más y más. Así que no crean que es solo de los especialistas, porque inicialmente se pensaba que era de los pediatras, ¿no? Los pediatras son un grupo muy especial, ¿no? Los pediatras eran los principales, trabajaban como médicos generales, los grupos primeros eran afectados por un lado. Pero ya luego las exploraciones vieron que todas las especialidades sufren de esta patología. Aquí hay un trabajo, ¿no? Hecho en el Perú, ¿no? Donde ya se ha investigado, ¿no? Y se ha hecho un recuento muy simpático, ¿no? Concluyendo que efectivamente depende mucho del grupo ocupacional, pero ojo, esto todavía avanzado, ¿eh? O sea, ya no se ha medido a su totalidad, ¿ya? Era un primer borrador nada más, ¿no? Y es que, claro, los hospitales de nuestro hospital, pues de nuestro país, evidentemente tienen condiciones que favorecen a que los médicos se fatiguen, ¿no? Los pacientes nunca paran y la cantidad de médicos no es suficiente en los hospitales. Ahora con la epidemia, pues la cosa es un poco peor todavía, ¿no? Estamos claros, ¿no? Colas y colas de pacientes y usted tiene que atenderlos a todos con la misma sonrisa y con la misma cantidad de energía, ¿no? Imagínense, si decimos que la norma dice que se tiene que atender un paciente por cada 15 minutos, usted va a trabajar 4 horas en consulta, quiere decir que va a atender 16 personas, una barbaridad, ¿no? Y normalmente los consultorios tienen más de 25 a 30 pacientes. Entonces, imagínense lo que significa para ese médico el agotamiento. Ojo que es muy diferente el estrés de burnout, ¿no? El estrés no es burnout.
El estrés es una respuesta de nuestro organismo con manifestaciones clínicas frente a una condición excedida. El burnout, por lo contrario, es más bien un desgaste emocional. La persona se siente agotada, no se siente cansada, se siente deprimida, ¿eh? Y en cambio el estrés se va a manifestar en muchos otros, digamos, signos, ¿no? La sudoración, la frecuencia cardíaca alterada, las gastritis, las manifestaciones de índole, digamos, de aparatos de respuesta, ¿no? Entonces, ojo, además que el estrés no necesariamente todo es malo, porque también hay un eustrés, ¿no? Un eustrés en el sentido de que a usted lo puede más bien motivar y hacer las cosas con satisfacción. El burnout no, el burnout solo le lleva digamos, a la debacle total, ¿no? Ahora, otro gran problema que tenemos es que el médico, como quien dice, ¿no? ¿Quién examina al médico, no? ¿Mm? ¿A qué especialista van? Les digo a ustedes que tienen que ir al psiquiatra. Uy, no, doctor, ¿por qué voy a ir al psiquiatra? No, no, si al psiquiatra solo van los locos nomás. Falso. Pues primero que no existen los locos, ¿no? Segundo, que así como nos falla cualquier parte de nuestro cuerpo, nuestra mente también nos puede fallar. Y tenemos que concurrir al psiquiatra. Usted no puede automedicarse, usted no debe automedicarse, usted no debe autodiagnosticarse. Tiene que sacarse el mandil y dejar que otro colega le diagnostique. Eso es muy importante. Algunas manifestaciones, ¿no? La fatiga crónica, todos los días está cansado, a pesar que descansa se siente cansado, ¿no? Cefalea frecuente, no duerme correctamente, puede haber úlceras u otros desórdenes gastrointestinales, puede incluso perder peso, puede haber muchos dolores osteomusculares y sensación de cansancio, ¿no? Pero que no tienen una repercusión física, simplemente la sensación. ¿Ya? Aquí hay un artículo que habla sobre todo el tema de la presión arterial y cómo esto está muy frecuente, sobre todo en los médicos de progresión primaria, ¿no? Entonces nos muestra también la presencia de los síntomas depresivos, ¿no? Eso con mucha justificación se encuentra en ellos, ¿no? Los conductuales, ¿no? La persona deja de trabajar, falta el trabajo, utiliza drogas, comienza con las más sencillas como el abuso del café, el tabaco, y luego también pasa a otros, ¿no? Por ejemplo, los psicofármacos, se toman unas pepitas para estar mejor. Algunos dicen que se toman su Red Bull, por ejemplo, para estar mejor, ¿no? Pero el problema es que te estás volviendo dependiente de para estar mejor, cuando debe ser normal y tu trabajo debe ser vivificante, ¿no? Hay incapacidad para vivir de forma relajada, tiene un contacto superficial con los demás, no le presta importancia, tiene comportamientos de alto riesgo y eso incluye conducta sexual, ¿no? Por querer levantar, entre comillas, digamos, todo lo que está desordenado, pues comienza a tener conductas de actividad de riesgo y se ven casos de HIV inclusive. Y por último aparecen las conductas violentas, ¿no? De respuestas contra sus pacientes. Y ahí es cuando usted diagnostica todos los casos, cuando los pacientes llegan al área de quejas, ¿no? Y se está teniendo en cuenta que hay un caso de burnout. Financiamiento efectivo, hay una actitud cínica, ¿no? Y tal no me paga, ¿para qué me voy a rajar yo? O sea, el sueldo es una miseria, ¿no? Se vuelve impaciente, irritable, ¿no? Hay sentimiento de omnipotencia, ¿no? Yo puedo hacer todo, aquí, cosa, ¿no? Soy el más, ¿no? La desorientación, la incapacidad de concentración, finalmente los sentimientos depresivos, porque es un círculo vicioso. Entonces, esto es lo que vemos usualmente en las consultas, que los pacientes nos dicen, ¿no? Yo no sé por qué el doctor, que era tan buen médico, ahora ni siquiera me mira, ¿no? Ahora más peor, porque ahora es peor, porque ahora vemos la pantalla, no vemos al paciente. Peor todavía, ¿no? Con la pandemia es terrible. Bueno, así es, pero, ¿no? O sea, estaba interesado en otra cosa el doctor en lugar de su paciente, no le interesa al paciente, ¿no? En el ambiente laboral, la persona se nota claramente que ya no tiene la misma capacidad de trabajo, sus calidades, sus servicios que presta los pacientes muy mala, y comienza a tener interacciones con otros colegas también, ¿no? Y finalmente sus comunicaciones deficientes. ¿Ah? Entonces tendremos casos como este, ¿no? Donde el médico lamentablemente ya adopta conductas realmente impresionantes, no hay preocupación para lo que él está contratado, ¿no? Finalmente vamos a tener serios problemas. Esta es una grabación que tienen en esta New England, muy simpático porque es un testimonio de un médico, el doctor Stuart Levin, que incluso estuvo a punto de suicidio,
y que habla de justamente de cuáles son los problemas de afrontar con valentía este diagnóstico como médico, aceptarlo y cómo recuperarse. ¿No? Es un tema muy, muy interesante de que le sugiero. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, evidentemente hay un área, que es el área de medicina ocupacional y psicología ocupacional, que va a tener que trabajar sobre esto. Y la organización tiene que hacer una especie de esfuerzo, una intervención para que las personas que tuvieran este problema lo superen, ¿no? Entonces, ahí hay intervenciones para su manejo muy complejas, ¿sí? Ciertamente, porque muy pocas se hacen, y eso lo demuestran las cifras en el mundo, ¿no? Muy poco interés en reconocer que el médico es realmente una ocupación muy, muy, muy especial por la calidad de los, digamos, del trabajo que realiza y por la agotadora que es este trabajo, ¿eh? Y bueno, se han hecho una serie de diferentes investigaciones y se consideran que pueden hacerse tanto al individuo como a la organización, ¿no? Entonces, en el caso del individuo, tiene ventajas, ¿no? Porque se puede implementar directamente, puede evaluarse, permite evaluar a corto plazo, pero no son las que mejor, o sea, digamos, a largo plazo son las que van a durar. Porque si el trabajador cambia, pero la organización no cambia, no, pues, ¿no? Entonces, las intervenciones sobre la organización son importantísimas. Los gerentes, los jefes, ustedes que van a ser jefes, tienen que saber que se tiene que invertir, ¿no? Y cambiar, ¿no? La forma de organización para que las personas puedan recuperar su capacidad, porque son profesionales que, digamos, tienen interés, pero que también tienen una vergüenza, ¿no? La vergüenza de ser enfermos, sobre todo del ámbito psicológico y psiquiátrico. Hay varias estrategias instrumentales, estrategias paliativas, algunas de ellas, ¿no? Pero en general, la idea es que nosotros tenemos que saber compartir lo que es el trabajo con el ocio. El ocio. También hay tiempo para que nosotros disfrutemos el trabajo, y eso no es trabajo y trabajo, 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 ¿no? Mucho cuidado con eso. A veces nos olvidamos, incluso yo me olvido, ¿eh? Muy bien. Aquí hay una cosa muy importante a propósito de ustedes, que son, digamos, partícipes de una digamos, un común, que es en este caso la religiosidad, ¿no? Hay varios estudios que han mostrado que las personas que son médicos tienen que recibir un coaching. Coaching es ponerse en manos de un experto que les pueda hablar sobre las diferentes facetas que usted tiene, evaluar, ¿no? Las diferentes facetas que tiene, identifique cuáles son aquellas que están mal y que tendría que usted que desarrollarlas, ¿no? O sea, no todo es trabajo, ¿no? Un poco también, evidentemente, es el tema de dinero, pero hay muchos médicos que no reciben entrenamiento de cómo hacer dinero, u otros que se van al extremo, todo es dinero, ¿no? Olvidando su propia salud, olvidando sus amigos y la familia, o incluso la vida amorosa, ¿no? La vida relacional, ¿no? El crecimiento personal, la diversión, ¿no? O su propia casa, su ambiente físico, que no lo cuidan, no lo desarrollan. Entonces, la idea es que, digamos, el ser humano no es pues una sola cosa, sino que tiene que ser lo más equilibrado, ¿no? Y entonces eso es muy importante, y eso lo hace el coaching. Entonces es importante que ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de hacer un coaching, háganlo, ¿eh? Y en el tema de la religiosidad, vean, aquí es muy interesante porque esta investigación se hizo en los trabajadores de una emergencia de un hospital, y se vio qué importante era el rol de la espiritualidad y la religiosidad en hacer que los trabajadores, en este caso médicos, se sientan bien. ¿Cuántos de ellos que tenían problemas de este tipo habían hecho burnout, ¿no? Entonces se ve claramente que los que tienen burnout, ¿no? Los que tienen burnout no tienen estos componentes, ¿no? De espiritualidad, de religión, de comprensión de lo que es el ser humano y su problemática. Entonces esto es favorable, y eso es una de las cosas que me parece interesantísimo, que ustedes tengan, ¿no? un fuerte en la formación y en su decisión personal y familiar de hacer trabajo médico, ¿no? Entonces eso está muy bien, y acá este artículo le dice que sí, ¿no? Ahora, si hay un caso severo, evidentemente hay que mandarlo al psiquiatra, ¿no? No hay duda al respecto, ¿no? Muy bien, son las 16:40. Teníamos hasta las 5:30.
Voy a pasarles rapidito solo este punto que me parece importante, ¿ya? De acoso sexual para no dejarlo en el tintero, ¿ya? Doctor, Porque yo esto tenía es algo... Sí, lo escucho, lo escucho. una consulta con relación al burnout. Al principio usted mostró una estadística de 54% de los médicos y abajo estaba 40% satisfechos con su balance vida-trabajo. O sea, Claro. de estos 54% que están en burnout, 40% de ellos consideran que están satisfechos. Eso es, Sí, entendí bueno, correcto. primero, sí, la idea es la siguiente. Puse cifras ahí, pero claro, tienen que leer todo el artículo. Pero lo que dice el autor es que podría ser que incluso lleguemos a la espantosa cifra de que los 54% de médicos tengan problemas de burnout. O sea, es como que son, por eso él dice, ahí son los zombies, ¿no? Somos los muertos vivientes, ¿eh? O sea, porque no estamos haciendo las cosas como si fuéramos seres normales, humanos normales, sino casi lo estamos haciendo deteriorados y destruidos, ¿no? Imagínense, 50%. Pero él sustentaba que dentro de estas posibles causas que llevan al burnout, dentro de ellas está en que la mayor cantidad, o sea, el 60% no tiene un buen balance de su vida-trabajo, ¿no? Solo el 40% de estas totales de personas medios tienen su trabajo ok, se vienen bien, se van con su familia contentos, etcétera. Y es que ese es el gran problema, por lo que estoy terminando la presentación con ese gráfico, donde nosotros a veces damos prioridad a una sola cosa. Por ejemplo, ¿no? Los médicos que trabajan en demás del hospital, en la clínica, operan fuera y además tienen su consultorio propio, ¿no? Entonces, ¿no? Eso incluso, bueno, eso es parte de la consejería, por ejemplo, con la cantidad de, digamos, de hijos que tienen, porque evidentemente cada hijo va a significar una universidad. Por ejemplo, muchos médicos mayores trabajan, pero tengo 3 hijos en la universidad, me dice, tengo 3, ¿no? Pero lo que implica tener a hijos de médicos no es darlo a la universidad pública muchas veces, sino a una universidad privada, y eso significa un desembolso, ¿no? Los gastos y todas las cosas. Entonces, hasta en eso hay que hacer consejería, y entonces el coaching se convierte en un elemento muy importante, ¿ya? Muy bien, pero eso, por eso tienen que leer un poquito también para informarse. Este es un tema que no quiero dejar pasar rápidamente, vamos a pasar rapidito, rapidito, porque es un tema vigente, ¿ya? Mucho cuidado con el acoso sexual, mis estimados, y sobre todo, quiero decirles, sobre todo a los hombres, no solo a las damas, porque ellas lo conocen muy bien, saben muy bien cuándo son acosadas sexualmente y cuándo los hombres nos equivocamos creyendo que algo amical se está convirtiendo en algo que no es, ¿no? Y eso es un error. Por ejemplo, en esta fotografía, ¿no? Oye, ¿vas a enseñar algo? ¿No tienes por qué ponerle la mano? No, 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 de ninguna manera. ¿Para qué poner la mano, no? Eso en la persona le causa una sensación de constricción ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo, ella se siente corta de decir, sácame la mano porque no quiere afectar también a la otra persona, ¿no? Entonces se convierte, pero en una sensación de disconfort, de malestar, ¿no? Esto, ¿no? Que el jefe le ponga la mano, oiga, no tiene por qué ponerle absolutamente nada, ¿no? ¿Ya? No es para nada, y eso es acoso sexual, ¿ya? Y esto hay varias fotografías que se para ver lo que ocurre diariamente, lo que sufren las personas, ¿eh? ¿Ya? Ojo con eso, mucho cuidado, por favor, mucho cuidado en el caso de los varones, ¿ya? Las insinuaciones en broma, no, no hay insinuaciones en broma, no hay insinuaciones en broma, para nada, ¿ya? Ni alusión a su físico, o a su estado, o que si vino con la mejor ropa, o que si vino con un color que le cae bonito, no, absolutamente no, 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 no. Eso es estar reñido, prohibido, porque créanme que además usted va a quedar peor que por la pata de los caballos, ¿eh? El hablar a espaldas, ¿no? Hablar de lo que le ve, de cómo la ve, de hacer ruido, de hacer gestos de la compañera de trabajo. No importa si ha ido con minifalda, usted no tiene que decir absolutamente nada, ¿eh? ¿Correcto? Bien. Uy, bueno, ni qué decir, pues esto ya es el acabose en 5 tomos, ¿no? Esto ya es una invasión total a la privacidad, ¿no?
Bien. Yo que estas fotografías yo las he sacado de la internet, de publicaciones donde, en países donde ya se ha tipificado y se ha penalizado el acoso sexual, ¿eh? O sea, eso es otra cosa que muchas veces por no leer se confunden y al final terminan muy mal como su prestigio como médicos, con una tacha en sus expedientes e incluso con una demanda judicial, ¿no? De mucho cuidado. Y eso comienza desde el colegio. Entonces hay que enseñarles, hay que educarlas a todos, a los hombres y a las mujeres, de lo que es el acoso sexual para prevenir, ¿correcto? Este gráfico nos dice que la palabra es igual de que si fuera incluso algo físico, ¿no? Las palabras, ¿eh? Mucho cuidado con eso. La compañía incómoda, ¿no? Eso también se nota, ¿no? Se queda el compañerito, pero no quiere que se quede, pues, pero él se queda, a esperarla para acompañarla, no quiere, pues, ¿no? Pero ella no sabe cómo decirle, no quiero que te quedes, ¿no? Y por eso es que eso también es violencia, ¿no? ¿Ya? Esto, por ejemplo, esta publicación donde ya los colombianos han comenzado a reportar cada día más, esto es de julio del 2018, donde ya se están imponiendo sanciones. Y conforme, evidentemente, conforme más se uno cuenta que es algo muy frecuente y eso va a significar una eclosión de denuncias y de casos, ¿no? Pero aquí está ocurriendo. Bueno, yo tengo varios registros en el hospital de esto que ocurre en diferentes niveles, ¿no? El acoso, hay que diferenciar el mobbing, hay que diferenciar el burnout, hay que diferenciar el hostigamiento sexual. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Y ya el trabajo, el Ministerio de Trabajo ha sacado pues, publicaciones respecto a no trabajar, ya es una norma, una ley, que pone en práctica una serie de mecanismos para que las personas que, sobre todo damas, ¿no? Sufrieran acoso sexual, laboral, sexual, tengan un camino y hay una guía práctica que les he colgado en el Google Chrome, ¿no? Donde ustedes pueden leer e informarse un poco más, ¿no? Hay bastante información al respecto, ya es un delito, ¿no? Así que mucho cuidado los varones, mucho cuidado que podrían terminar muy mal esos piropos y esos chistecitos, ¿eh? Muy bien, entonces tenemos que evitar incluso la violencia virtual, ¿no? La violencia virtual, es decir, oiga, a usted le gusta ver a la chica desnuda, bailando en bikini, la colecciona, muy bien, pues es su ámbito privado, ¿no? Muy bien, pero si usted se lo pasa a otro compañero, a modo no sé, pues de ser un poquito más varoniles o de, no sé, mostrar su machez, pues eso también se llama violencia, pues, ¿no? El hacer y convertir a la mujer en un objeto sexual nada más, ¿no? Compartir pornografía, ¿no? Eso no tiene sentido en un ámbito médico, pero ocurre. Ocurre, eso ocurre y lo que hay que hacer es tener una conducta muy firme de, primero, no transmitir y segundo, de informar al que le invita que, bueno, no lo desea y además que hay una norma que eso señala claramente que no se debe hacer, ¿no? Acá tienen ustedes también las denuncias, se puede hacer una denuncia totalmente confidencial, ¿ya? Donde usted puede señalar claramente al Ministerio de la Mujer, ¿no? Del acoso que puede haber, ¿eh? Doutor, Entonces, sí, le escucho. justamente acá en Brasil se ha levantado mucha discusión acerca de esta parte virtual desde el año pasado, porque se tornó un hábito de las empresas o de los hospitales hacer investigación en las redes sociales de los doctores que van a contratar. O sea, que están publicando sus opiniones, que escriben en la internet. Y justo estaba discutiendo esto, cuál es el límite de un profesional, de su libertad de tener sus redes y publicar ciertas cosas, y hasta dónde esto influye en su vida profesional, si hay que llevar en cuenta o no. Muy bien. Yo creo que ustedes tienen la respuesta porque son lectores de la Biblia. Yo no soy un practicante así acérrimo en la Biblia, pero sí conozco la Biblia. Y como tal sé que somos personas que tenemos defectos y fallas y errores. Pero también, al conocer evidentemente que el hombre es falible, también tengo los códigos de ética y tengo digamos, mi desarrollo personal, intelectual como profesional, y me permite saber, me permite conocer que hay ciertas cosas que podrían afectar a mi honorabilidad y mi desarrollo. También es muy cierto que existe lo privado, pero lo privado, pues justamente uno tiene que cuidarlo, ¿no? Entonces la vida privada, la vida íntima,
debe ser lo más circunscrita y menos publicable posible. Y si uno tiene, por ejemplo, ustedes pueden acceder a mi WhatsApp, ¿no? Y ven mi estado de mi WhatsApp, pues ustedes van a ver indirectamente lo que yo soy, ¿no? Porque de lo que verán ahí, ustedes dirán, ah, así es el doctor, así piensa, y a veces no es así, pero el no tener esa discriminación de que es algo público, lleva a que usted eche por tierra, ¿no? Que nosotros echemos por tierra nuestra honorabilidad. Entonces, en particular, ¿qué es lo que recomiendo? Si usted es un médico, usted es parte de una élite, de una sociedad, son los científicos que tienen más puntaje para ingresar a las universidades, son los seres en los cuales los demás seres humanos ponen sus vidas y su intimidad en sus manos. Lo mínimo que usted tiene que hacer es tener ese respeto para consigo y los demás. Entonces, recomendaciones particulares que yo hago, no publique en redes. Primero, no, bueno, al menos yo particularmente no tengo Facebook, lo borré hace muchos años. No tengo Twitter, no tengo Instagram, particularmente solo tengo mi WhatsApp, pero porque es un medio de comunicación. Y publico solo algunas cosas que son, por ejemplo, obras de arte, libros, algunas opiniones, pero muy totalmente vinculadas al medio ambiente, quizás, ¿no? O algo que puede ser muy, digamos, coyuntural, ¿no? Pero no trato de publicar cosas como tristes, no se deben publicar cosas que agredan a los demás, ¿no? Que pudieran ofender la honorabilidad de los demás, mucho menos, pues evidentemente mujeres desnudas o mujeres o chistes de doble sentido, ¿no? No, pues ni hablar, ¿no? Ni aún así, ni digamos de la parte de la música, que necesariamente sea algo que pueda herir a la susceptibilidad de otras personas. Entonces, evidentemente eso no significa que yo sea pues un puritano absoluto, casi papa, ¿no? Pero no, para nada, pero al menos tengo que cuidar mi honorabilidad, ¿no? Siempre alguna vez escuché la voz de un profesor, tutor mío, religioso, y me decía, ¿cómo debes comportarte en el aspecto, por ejemplo, psicosexual y de las publicaciones? Imagínate, me dice, como si tú fueras a ir a ver a tu padre, ¿no? ¿No? Imagínate como si tú fueras a ir a ver a tu padre, o sea, ¿cómo te gustaría que te vea tu padre, ¿no? Entonces, así compórtate. Entonces, eso está en la Biblia, eso está escrito. Entonces, si ustedes están pegados a la Biblia y tienen un gran sentido de lo que es la responsabilidad, la ética, no necesitan consejos, que ustedes ya saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Ya? Ustedes mismos cuando ven los estados de WhatsApp pueden ver a las personas y van a decir, oye, qué bárbaro, mira lo que está diciendo esto, mira cómo ha puesto esto, mira que esto, ¿no? Porque te causa una impresión. Entonces, más bien yo, por ejemplo, lo que tengo en el caso de WhatsApp es un objetivo más bien de hacer conocer a otras personas lo que no se les haya pasado o algo que no han visto de la naturaleza o de la medicina o de la historia o del arte, ¿no? Que es lo que más me gusta a mí, por ejemplo, la fotografía, el arte, etc. Pero eso es un poco lo que les puedo comentar, porque sí, cada día las redes, todo esto, pues, estamos todos conectados, ¿no? Saben hasta cuándo vamos al baño en las redes. Todos lo saben, ¿eh? Entonces, muchas cosas no están ocultas, pues se pueden investigar y sacar, ¿no? Entonces, pero lo privado es privado, ¿no? Ahí no debería haber un inmiscuirse en nada. Yo, a propósito de eso, cerré mi Facebook. ¿Saben cuándo cerré mi Facebook? Cuando me dijeron que iba a ser revisado por las embajadas de Estados Unidos hace muchos años para darles la visa, ¿no? Y iban a leer, pues, si efectivamente tenías algún tipo de, digamos, comentario en contra del gobierno de Estados Unidos. Obviamente que yo no tenía, yo hacía, pues, publicaciones científicas o culturales, pero desde ahí ya me di cuenta, dije, no, esto puede significar un óbice para cualquier trámite o problema eventualmente posterior. Además que tenía muy pocos seguidores, no pasaban de 200, creo. O sea que no me importó cortar mi Facebook, ¿eh? Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? Basta de violencia a la mujer, ¿no? Esta imagen de esta señorita, muy guapa, ¿no? A veces llega y la pasamos entre los varones,
y con sorna, con comentarios, etcétera, ¿no? Pues eso no se debe hacer, ¿no? Para nada, ¿no? Eso no tiene sentido. Hay una línea contra el hostigamiento laboral, la 1819, ¿no? Bueno, al menos eso es lo último que sé, y se recibía los comentarios ahí. Y esto, como usted señala claramente también la colega, se ha ido recibiendo en el mundo, ¿no? En el mundo el tema de la violencia contra las mujeres se han ido notando y ha ido también cambiando lo que se llama la violencia de género, ¿no? Pero nosotros lo marcaremos dentro de lo que es el marco del trabajo, ¿eh? ¿Eh? Ojo, por ejemplo, esto también es violencia laboral, ¿no? Decir que ella ascendió por coquetear con el jefe, ¿no? Algo que no tiene sentido, o sea, que no es necesariamente cierto, pero que lo dices y lo comentas, ¿no? También eso es violencia, ¿eh? Cuidado, ¿ya? Muy bien. Entonces, que las mujeres no estén en el lugar de trabajo, ¿no? Cada día menos mujeres para que entran. También es violencia, cuidado, cuidado, ¿no? Entonces las mujeres, en cambio, cada día más van a copar por sus capacidades, su inteligencia, su virtuosismo, y van a ocupar todas las esferas, ¿no? Y eso se está mostrando ya en la realidad, ¿no? Y bueno, a veces lo hacen muy bien, no es que a veces, sino siempre lo hacen muy bien, ¿eh? Muy bien, es un trabajo muchas veces infravalorado, ¿eh? Pero en las áreas productivas se está demostrando sus cualidades, ¿no? Y en el ámbito médico nosotros tenemos que mantener esas imágenes, ¿no? De pulcritud, ¿no? De amistad, de condescendencia, de profesionalismo, ¿no? Muy bien. Muy bien, mis estimados colegas, son las 5 exactamente. Tenemos 30 minutos para hacer las exposiciones rapidito, rapidito, para no quedarnos sin expositores, porque, es que ya están, a ver cuánto, 45. Ya, a ver, les voy a mostrar sus notas, ¿ya? A ver, rapidito acá. Ya, a ver, por favor, atentos a las notas. A ver, a ver, a ver. Me están observando la pantalla, ¿no? Ya, a ver, aquí tenemos. He puesto las notas de los primeros 5 trabajos. Los colegas del grupo 3, creo que recién esta semana me adjuntaron sus trabajos, ¿no? Ojo, cuidado, asegúrense de que estén en sus trabajos 1, 3, 4 y 5, porque ahorita están en 0, ¿no? Los demás en general han hecho muy buenas exposiciones, presentaciones, trabajos, ¿no? O sea, bueno, esto es la nota grupal, ¿no? La nota grupal. La nota por persona, ¿dónde está? La nota por persona, no la he puesto aquí, pero ya yo tengo un cronograma donde se está colocando, este es un porcentaje, no es el porcentaje total, por si acaso. La calificación del curso va a medirse la exposición personal, la exposición grupal, o sea, el que hayan colgado los materiales, el examen parcial, que es 30%, el examen final, que es otro 30%, participaciones con preguntas, con comentarios durante las exposiciones y la clase. Entonces, tenemos... Doctor, disculpe, Sí. del grupo 3 sí habíamos subido nuestros trabajos. Ya, ahorita ya no vamos a discutirlo porque ya lo revisé y no está, así es que yo espero que lo suban de nuevo, o si ya creo que han visto ya los han estado subiendo, ¿ya? Pero súbanlo los 4, el 1, el 3, el 4 y el 5 en grupo, o sea, háganlo un solo archivo y me lo mandan para tenerlo. Yo sé que ustedes han presentado todo, pero como les digo, al momento que yo he revisado todos los trabajos, solo me faltaban estos trabajos, ¿ya? Muy bien, con eso vamos a pasar ahorita a la exposición del grupo de las fechas 6 y 7. A ver, por favor. Vamos a Doctor, ver. Sí. le quería comentar, para completar los temas que se vieron en la segunda semana, faltaba una exposición. Comenzamos, rápido, ¿Sí? a ver. Ya, ok. Sí, rapidito, A ver. rapidito, a ver. Yo dejo de compartir, usted presente para avanzar, porque si no nos va a ganar el tiempo. Sí, ahora presento. Bien, entonces el tema es del artículo tuberculosis cutánea por inoculación en un trabajador de la salud. Este artículo fue publicado por el Sevier el 2020. Y bien, lo que aquí bueno, como introducción podemos mencionar que, como sabemos, nuestro país es el segundo con la mayor incidencia de tuberculosis de las Américas. Además, menciona también el artículo que el personal de la salud se encuentra con 3 veces mayor riesgo de desarrollar una infección activa por tuberculosis en comparación con la población en general. Eh,
En este contexto, lo que se hace en este artículo es hacer una revisión de la literatura y se extraen 21 casos desde 1965 hasta el 2020 de tuberculosis por inoculación cutánea. Entonces, se extraen las siguientes características. Por ejemplo, la edad promedio fueron 33 años, no hubo una predominancia de género, el grupo ocupacional más afectado fueron los médicos versus los otros como los estudiantes de medicina, los técnicos en laboratorio o personal de enfermería. El mecanismo de trauma más importante fue el pinchazo accidental con aguja, que se dio en el 63% de los casos, y también la manifestación clínica que más frecuentemente se veía eran junto a las lesiones papulares, como vemos en el margen derecho de la diapositiva, también se presentaban las adenopatías regionales en el 76% de los casos. Para el diagnóstico, este se hizo con estudios histopatológicos, acompañados o no de criterios microbiológicos. Y por criterios microbiológicos se refería al artículo a cultivo de micobacterias, PCR de tejido, tinción sin Nielsen de secreciones. Para el tratamiento, este fue mayoritariamente con los fármacos antituberculosos y solamente 3 requirieron una cirugía adicional para mejorar el resultado en el proceso de cicatrización. El artículo también lanza una recomendación, esto debido a que 10 de los 21 casos se dieron en médicos en formación, es decir, o médicos residentes o estudiantes de medicina. Y estas recomendaciones eran información, formación y aplicar una supervisión en lo que son las medidas o en el cumplimiento de las medidas de protección y bioseguridad. Por último, los autores señalan entonces que la inoculación cutánea de Mycobacterium tuberculosis, que es una enfermedad ocupacional, aunque inusual, potencial, después de un pinchazo accidental y que debe de sospecharse siempre cuando se tenga una lesión cutánea que sea persistente y en particular en áreas de alta endemicidad como es nuestro país. Y eso es todo. Sí. Ok, este es este es del segundo trabajo, ¿no? Del sí, de la 2. segunda semana. Sí, sí. Ya, correcto. Ya, doctor Saldaña, muy bien. Voy a ponerlo acá. Doctor Saldaña, segunda semana. Muy bien. Ok. ¿Quién más está pendiente? Si no hay ningún pendiente, nos pasamos a la lectura número 6. En la lectura número 6 empezaremos con un tema. A ver, empecemos con. Ahí está justo el artículo sobre zombies. ¿Quién ha hecho el artículo de Doolittle? Somos los muertos vivientes, el burnout, el apocalipsis de los zombies. Sí, doctor. Voy a presentar. ¿Quién ha hecho ese artículo? El grupo. Doctor, ¿se escucha? Sí, sí, le escucho. Presente, por favor. Sí, doctor. Ya, ahí estamos. A ver, dele. Listo. Bueno, comenzamos. Gracias, doctor. Bueno, somos el grupo 4 y el tema es Somos los muertos vivientes, burnout como apocalipsis zombie, ¿no? Del profesor Benjamín Tuttle. Bueno, el artículo comienza mencionando acerca de The Walking Dead, ¿no? Es una serie de horror post-apocalíptica en este caso, ¿no? Donde el actor principal es Rick Grimes. En este caso, él tiene un grupito donde, pues, en un episodio, en la temporada 5, el episodio 10, él, pues, está en una granja donde está acorralado por zombies y sale esta frase para su grupo, ¿no? Debemos hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Somos los muertos vivientes, ¿no? Y durante la trama, pues, se puede debatir los complicados desafíos éticos que enfrentan los personajes, ¿no? Como en este caso, Rick Grimes tenía que decidir entre salvar a una persona que estaba esposada en la azotea o quedarse con su familia cuando había un ataque zombie, en este caso, cuando estaba en una casa, ¿no? También, ¿qué se necesita para pertenecer al grupo, ¿no? Como sabemos, pues en un mundo post-apocalíptico donde ya no hay moral, no hay ética, no hay nada, solamente sobrevivir. Entonces, ¿qué se necesita para pertenecer a un grupo, ¿no? ¿O qué se necesita para alcanzar la felicidad o la estabilidad emocional en estos casos, ¿no? Entonces, The Walking Dead solo usa zombies como telón de fondo para explorar la condición humana, según el autor, ¿no? Y podría la metáfora del apocalipsis zombie arrojar luz sobre el estado de la medicina. ¿Somos los médicos muertos vivientes? Como sabemos, pues el agotamiento en nuestra profesión es alto, ¿no? Como ya habíamos mencionado, el 54% de los médicos en general prácticamente tienen agotamiento
emocional y físico, y es aún mayor entre algunas otras especialidades, ¿no? El 40% de los médicos están satisfechos con el equilibrio entre su vida laboral y personal, ¿no? Y solo de estos, el 54% de los médicos volvería a elegir la medicina como carrera, ¿no? Como sabemos, pues los médicos estamos proclives a muchos problemas, ¿no? Como la interfaz entumecedora con los equipos electrónicos, en este caso historias clínicas, las molestias requisitos del hospital, las compañías de seguros, el mantenimiento de la certificación, los pacientes que a veces no cumplen, ¿no? Con los estándares, en este caso de tratamiento y todo, ¿no? Pero pese a todo eso, pese a todo ese agotamiento, tratamos pacientes. Y pues hay que recordar que pues prácticamente el programa menciona a los humanos, en este caso su naturaleza, ¿no? Que somos raros, peligrosos, propensos al interés propio y prácticamente no muy lejos de los distintos animales, ¿no? ¿Y qué es un zombie? Un zombie lo caracteriza por cómo se tambalea, insensible al mundo, en descompensación y no del todo muerto, ¿no? Pero no realmente vivo. Entonces describe eso al médico que mira con ojos llorosos la pantalla de la computadora, insensible a la necesidad de los pacientes, desorientados por la carga de trabajo, llegando tarde a la cena una vez más, ya sea por parte de su familia, de su pareja o de sus seres queridos, ¿no? Y prácticamente el doctor Arthur Kleinman, que es un psiquiatra, menciona, ¿no? Que no ve ninguna evidencia conveniente de enfrentar nuestra condición humana que nos lleve a la parálisis o la patología, ¿no? Todo lo contrario, ver el mundo como peligroso, incierto, puede conducir a una especie de la liberación silenciosa, que es prácticamente preparándonos para nuevas formas de ser nosotros mismos, vivir en el mundo y marcar una diferencia en la vida de los demás, ¿no? Pero desafortunadamente simplemente enfrentarse al apocalipsis, que es todos estos problemas, ¿no? No es suficiente, ¿no? Como recordar también aquí hay otro psiquiatra que es Frank, en este caso que pues era judío y en la Segunda Guerra Mundial pues él fue uno de los que estuvo en los campos de concentración viendo morir a su gente, ¿no? Y aquí pues él prácticamente menciona que la gente no moría no por no comer o por estar en esas condiciones, moría por no tener esperanzas, ¿no? Y el verdadero significado de la vida es tener un propósito como tal, ¿no? Extender la mano, cuidar, servir. A veces, por ejemplo, para él, que vivió esos momentos, ese propósito es una meta en la vida, ¿no? O simplemente es sobrevivir el día, ¿no? Esa era su meta, prácticamente su propósito. Y Bien. pues hay que recordar, sí, para terminar, Doc, es que hay que mantener siempre ese porqué como una creencia central que es fundamental para el bienestar del médico, ¿no? Es saber el por qué estamos como médicos y para qué estamos haciendo eso, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bien, doctor, gracias, gracias. Miren, este artículo le voy a... Todos lo tienen y les recomiendo que le den una lectura porque es muy reflexiva, muy interesante y yo diría preventiva, primero para despertar de una realidad que ustedes pudieran ser susceptibles en algún momento, porque ustedes recién están empezando, ustedes son jóvenes, ustedes están con todo bríos y con todo, pero que nada ocurra y eso se logra mediante el balance que hemos mencionado, el no perder la meta de por qué son médicos. Entonces es muy importantísimo que lo lean y, digamos, eviten convertirse en un burnout. Muy bien, vamos a ver, me dicen que el grupo 1 quiere exponer. ¿Qué artículo tiene el grupo 1? Doctor, ahorita voy a presentar mi pantalla. El título es Caracterización de las agresiones producidas al personal sanitario del servicio de urgencias. Ahorita Ya, ok. Muy bien, presente. Sí. A ver. ¿Se puede ver la pantalla? A ver, si está viendo una imagen de... Sí, ya está, ya listo, ahora sí. Empezamos. Ya, bueno. El título, bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, el título es la caracterización de las agresiones producidas al personal sanitario del servicio de urgencias en un hospital comarcal. Bueno, la violencia ocupacional es un fenómeno emergente en los riesgos laborales y específicamente en el sector sanitario y servicios de urgencia. Entonces, este trabajo tuvo como el objetivo principal caracterizar cuáles fueron estas agresiones producidas en el personal de servicios. Fue un estudio transversal y estuvo compuesta por trabajadores en activo. Estuvieron incluidos los trabajadores de enfermería, médicos, auxiliares de enfermería, auxiliares sanitarios, técnicos de radiología y el personal administrativo. En total hubo una participación del 92,4% y los resultados más resaltantes son estos. En el gráfico 1 se puede observar que la mayor parte de las agresiones lo recibieron los profesionales de enfermería.
En la tabla número 2, lo más resaltante, se puede observar que las mujeres tuvieron la mayor parte de las agresiones, también aquellos que tenían contrato fijo, que predominaba más que todo en el horario nocturno, y la mayoría de estas agresiones fueron verbales. Ahora, en cuanto al predominio de los grupos etarios, hubo mayor agresión entre las edades de 26 y 35 años, y en un 35,8% las agresiones fueron cometidas por acompañantes de los pacientes. En el gráfico número 2, ¿sí, diga? No, sí, así. Ah, ok. En el gráfico número 2, lo más resaltante, se observa que el tiempo de espera fue el mayor motivo de las agresiones, y en la tabla 3, para ver cómo era esta relación entre experiencia y agresión, se observó que al aumentar la experiencia laboral disminuye el porcentaje de agresión, aunque no llegando a ser estadísticamente significativo. Entonces, se concluye que los trabajadores del servicio de urgencia son vulnerables a sufrir agresiones en su puesto de trabajo. Las más agredidas del servicio son las enfermeras de 26 a 35 años con contrato fijo y en horario nocturno. Ahora, en cuanto a la prevención, ¿no? El 71,7% no notificó la agresión a su mando superior ni al servicio de prevención. Tampoco el 67,1% no recibió la formación de prevención de violencia, y finalmente un 69,9% no conocía el protocolo sobre la violencia de la entidad. Entonces el trabajo concluye que hay falta de información específica sobre el tema y difusión de los protocolos ya existentes. Y eso fue todo, un super resumen. Excelente, del artículo. Muy buen resumen, mi estimada doctora. Magnífico, doctora Terreado, un buen tiempo, 2 minutos 49. Muy bien. Y mientras voy comentando el artículo, por favor, el grupo 6 vaya poniendo su presentación. Bien, debería comentar de este artículo un hecho muy interesante, el factor tiempo de espera, ¿ya? Nosotros, ustedes y yo, nos hemos vuelto sumamente intolerantes a esperar. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Genera mucha violencia, ¿no? Si vamos a hacer, ya saben que van a ir a hacer una cola larga, bueno, tomen sus medidas para poder paliar esa espera, ¿no? No vayan con la expectativa de que la cola va a estar corta, no. Mientras más somos, mientras más complejas son las cosas, más posibilidad de que falle todo y que tengamos que hacer una larga espera, ¿ya? Tenemos que tratar de combatir la intolerancia a eso de que no puedo esperar, yo estoy primero. Y una de las recetas quizás para eso es tener una sensación de humildad, ¿no? Me acuerdo que me decía un profesor, ¿por qué eres más importante que el resto? Cuando tú quieras ponerte intolerante, pregúntate, ¿por qué tú eres más importante que el resto? Si Cristo, ¿no? Si Cristo nos demostró claramente de que Él se consideraba menos importante que todo siendo el Hijo de Dios, ¿por qué tú vas a ser más importante que Cristo, no? Eso de creernos el centro del universo a veces también es un exceso, ¿no? Entonces hay que tener muy claro eso en cuenta, ¿ya? Muy bien, el grupo 6, por favor, ya está su presentación. Gracias, doctora Torrealba, deje de compartir. Grupo 6. Grupo 6. Sí, Doc. Buenas, ¿me escucha? Sí, lo escucho, pero ya está, muy bien, ya ponga su presentación. Ya, ahora presento. Se pone esto a presentar. ¿Cómo se pone esto a presentar? Abajo en la parte inferior dice un botoncito verde, compartir con pantalla o share screen. Disculpe la ignorancia, Doc, no soy de esta época. Ya. Listo. Ya, chévere. Entonces, nosotros leímos sobre este artículo, problemas de seguridad y violencia en el lugar de trabajo en centros de atención médica a largo plazo, perspectivas de las enfermeras. Les explico rápidamente qué consistió el estudio. El estudio consistió en que se hizo unas preguntas, un cuestionario a un grupo de enfermeras de 3 centros de salud en Estados Unidos, y se les preguntó sobre si ellas habían tenido la percepción o habían sufrido literalmente de violencia en el lugar de trabajo. Principalmente fueron las enfermeras. El problema, el asunto de la violencia en el lugar de trabajo es de que se sabe, hay bastante literatura que dice sobre eso, que muchas de las enfermeras sufren de violencia dentro del trabajo, y eso tiene repercusiones físicas y emocionales
que al final se manifiestan como ausentismo laboral y mayor costo del seguro médico que deben cubrir estas enfermedades que tienen las enfermeras. El problema también es que ellas no informan, y eso se puede ver a una serie de causas que justamente el estudio quiso comprobar. Bueno, hay un informe aquí de la Asociación de Enfermería que dice que la industria en el cuidado de la salud, o sea, las enfermeras, lideran todos los demás sectores de incidencia de agresiones laborales no fatales. Entonces, en el lugar profesional donde se genera mayor cantidad de violencia es justamente en el grupo de las enfermeras, en el grupo de salud. Aquí hay una tabla que nos dice más o menos cuáles fueron las personas que estuvieron dentro del estudio. La población incluyó un total de 80 personas entre enfermeras y técnicas de enfermería. 48 fueron mujeres, 4 fueron varones. Se les puso por grupos dependiendo su edad y se les vio también si eran la raza, ¿no? Negra, caucásica u otros, para ver si había algún tipo de racismo. El 58% de estas enfermeras tenían pacientes que eran solamente caucásicos, el 28% dijeron que sus pacientes eran entre negros y caucásicos, y solamente el 11% de ellas dijeron que sus pacientes eran negros. En los resultados de las preguntas que se le hicieron, 52 personas, o sea, el 65% de estas, informaron que sí habían sufrido violencia dentro de su lugar de trabajo, mientras que 28 personas, o sea, el 35%, negó haber sido víctima de violencia. De las personas que dijeron que sí habían sentido violencia, el 41%, que son 21 personas, dijeron o sintieron que la gerencia no mostraba ninguna preocupación por la seguridad dentro de su lugar de trabajo. Además, 12 personas, que son el 23%, dijeron que en realidad no era seguro denunciar la violencia. El 22%, 11 personas, dijeron en conclusión, y aquí les puse debajo de la diapositiva, está el p-valor, que es bastante significativo, que las personas que habían sufrido de violencia llegaron a la conclusión que su lugar de trabajo no era seguro en comparación con aquellas que no habían sufrido violencia. ¿Cuáles fueron las causas de las que no denunciaron que habían sufrido de violencia? Bueno, el 88% de las personas que no denunciaron fue por temor a perder su trabajo o creer que el caso no se manejaría bien, mientras que el 12% restante no denunciaron por temor a represalias, ¿no? Aquí unas tablas que nos dice de dónde provino la mayor cantidad de violencias. Según esta tabla, la mayor cantidad de violencia vino de parte de los pacientes, ¿no? Con un porcentaje de 53.5%, mientras que en el segundo lugar estuvieron los compañeros de trabajo. En esta siguiente tabla nos dice cuáles fueron los tipos de violencia. Entonces, en el primer lugar tenemos que el abuso verbal fue el 27% de las causas del tipo de violencia que sufrieron estas enfermeras, mientras que el abuso físico estuvo en segundo lugar con un 21%. Magnífico. Magnífico, magnífico. Estamos en 3 minutos 46. Muchas gracias, doctor Gómez. Ha sido muy claro, muy preciso, muy bien enfatizado. Una realidad, como les digo, que es algo que ustedes van a poder sentirlo, porque todavía, pues evidentemente hay muy pocas intervenciones sobre esta prevención de violencia en los ambientes laborales o los Muy bien, muchas gracias. Está listo el grupo 3, el doctor Jared Fernández. Buenas tardes, Jared Fernández. Sí, aquí estamos. A ver, por favor, comienza. Presente usted, doctor, me avisa cuando está listo. ¿Estamos? Ahí estamos. Empezamos entonces. Ya, sí se ve. ¿Empezamos? Ya, buenas tardes, Doc. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre el consumo de alcohol y drogas en el personal de salud, ¿no? Y vamos a ver algunos factores relacionados. Entonces, acá está. Ya. El objetivo pues, del estudio que revisamos, que leímos, tenía como objetivo identificar niveles de consumo de alcohol y droga, también identificar los niveles de estrés y depresión. Pero no solo eso, sino que también fueron más allá, querían determinar qué factores de riesgo habían para el consumo de alcohol y drogas en profesionales de salud, ¿no? Entonces, bueno, el abuso de sustancias tóxicas, ya sea alcohol, droga, tabaco, etcétera, afecta, todos sabemos que afecta a la sociedad en muchos sentidos,
Pero el problema es que no hay muchos estudios que evalúan el impacto del consumo de esta sustancia en profesional y cuál es su impacto en el desempeño laboral, ¿no? Entonces, el estudio analizaba pues, posibles factores de riesgo por el consumo de sustancias tóxicas en profesional de salud y encontraron esto, ¿no? Que hay un fácil acceso al alcohol de trabajo, es decir, yo rápidamente puedo conseguir alcohol, ya sea porque hay una tienda cerca o porque la facilidad es muy sencilla. Luego está la presión social, ¿no? Los amigos, los compañeros de trabajo influenciaban en el consumo de esta sustancia. Y por último, el aislamiento y separación de relaciones interpersonales, o sea, que sean trabajadores que están aislados, que no tienen mucha interacción con los demás compañeros, ¿no? Esos fueron los factores que encontró. Bueno, otros... mencionar que también el diseño del estudio pues, era un estudio ex post facto, donde se estudió poblaciones profesionales de un hospital, ¿no? El Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, donde se tomaron a 190 estudiantes residentes de medicina de entre 24 y 37 años. Y usaron un cuestionario que abarcaba 2 puntos importantes. El primero que era información sociodemográfica y hábitos de salud general, ¿no? Y el segundo era las escalas, escala de depresión, escala de actitud hacia el consumo de alcohol y escala sobre estrés laboral. Todo eso evaluó el cuestionario, ¿no? Y los resultados fueron pues, que, por ejemplo, los hombres eran los que mayor proporción tenían de consumir sustancias tóxicas, ¿no? Sobre todo en los grupos de edad de 24 a 29 años. Asimismo, sobre todo los que ya habían hecho un posgrado, se vio ahí bastante proporción, ¿no? Y aquí en el cuadrito de al lado podemos ver un gráfico donde el consumo de tabaco fue aproximadamente el 55% de todos los participantes. El consumo de alcohol por grupo de edad, ¿no? Fue mayoritariamente de los jóvenes 24 a 27. La distribución del total de usuarios de drogas médicas, es decir, qué tipo de drogas usaban, la mayoría era pues sedantes, ¿no? Sedantes y luego había los tranquilizantes. Asimismo, los patrones de consumo, el 40% se identificó que eran bebedores frecuentes, ¿no? Era un porcentaje alto. Luego, hasta casi un 35% moderados, ¿no? Y bebedores bajos eran 10% apenas. Asimismo, se vio que el sexo masculino tenía pues patrón de consumo de estas drogas de tipo experimental, es decir, que siempre mejor dicho, algún caso incidental. En cambio, las mujeres tenían más consumo usualmente, ¿no? Con respecto al análisis de presión, se encontró que la escala de presión por sexo indica que existe mayor índice de presión en el sexo femenino con respecto a la depresión. Ahora, con respecto al estrés, lo sufren más los varones, ¿no? Eso fue lo que encontró este estudio. Y como conclusión, pues, los médicos de este hospital tenían, en su mayoría señalaban tener salud física general disminuida, y eso era relacionado al trastorno del sueño, alimentación deficiente, exceso de trabajo. Y otra conclusión que llegó al estudio fue que hay altos índices de consumo de alcohol y drogas y moderado de tabaco, ¿no? Asimismo, encontró alto porcentaje de consumo de alcohol y de drogas en varones, altos niveles de estrés y depresión, y que estos niveles de estrés y depresión estaban asociados sencillamente al consumo de alcohol, así como en las drogas también. Bueno, ese sería el estudio, Doc.
Yo tampoco. Ay, caray, yo no me estaban escuchando. El grupo 5, por favor. He estado hablando como loco con el micrófono apagado. Grupo 5. Sí, doctor, un momento. Ya, lo que pasa es que yo estaba hablando con el micrófono apagado y estaba comentando el artículo del doctor Fernández y les decía que hay que tener mucho cuidado con que eso pues es un problema, una realidad. Muy bien, muy bien. Ya, bueno, pasó ese comentario. Grupo 5, por favor, presente usted. Tiene 3 minutos, gracias. A ver. Ya está. Empiece. Buenas tardes, doctor. Nosotros nos ha tocado el artículo de percepción de maltrato durante la capacitación de médicos residentes. Siguiente. Acá vemos los integrantes, ¿no? Siguiente. En la introducción podemos ver que en la formación médica ha sido considerada tradicionalmente ardua y exigente. Tanto médicos como estudiantes de medicina son susceptibles de experimentar y cometer maltrato, acoso sexual y discriminación, pudiendo estos ser sutiles o evidentes. Como objetivos del artículo hemos visto dos cosas importantes. En la primera fue estimar, según referencias de los médicos residentes, la frecuencia con que se han sufrido situaciones de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, durante su formación. Y lo segundo es establecer quiénes han sido los perpetradores de estos actos, dado las investigaciones previas que sugieren que son frecuentes los maltratos durante este periodo. Siguiente. Siguiente. ¿No lo está pasando usted? No, yo no lo estoy pasando. A ver, por favor, porque nos va a ganar el tiempo. El doctor Saldaña, pase usted la diapositiva. Sí, se puede ver. Sí se ve, pero no avanza. ¿Sí? A ver, un momento, se me ha ido el internet acá, disculpen. Creo que no voy a poder compartir un momento. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Para la próxima semana, ya nos ha ganado el tiempo en realidad. Doctora Bautista, no se preocupe, la próxima semana vamos a tener tiempo. Yo estoy un poquito apretado de tiempo. Ya estamos casi a 2 minutos y no se va a poder terminar, hacer las cosas correctamente. Ya, entonces tranquilos, la próxima semana voy a darle más tiempo para que expongan todos, ¿ya? Los que faltan de la última sesión y los que faltan de hoy día, que son 3 grupos, creo. Incluso falta el grupo 8, ¿no? 4 grupos. Bueno, mis estimados amigos, espero que haya sido provocadora esta sesión y que les invite a indagar un poco más sobre la realidad que ustedes aún ahora pueden prevenir leyendo, informándose sobre las estrategias. Por favor, lean los libros que les he enviado vía Classroom y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? A la misma hora, 3:30, por favor, ¿ya? ¿Correcto? Gracias, Doc. Muy bien, doctor. quedamos así, Buenas quedamos noches. así. Buenas noches. Gracias. Buenas Muchas gracias, noches. doctor. Buenas noches, buenas noches. Doc, una consulta. Sí, dígame. Doc, con respecto al grupo número 3, ahí, o sea, en el Classroom está enviado, pero ¿será posible